Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Buenas las horas que sean, donde quiera que estén ustedes. Hoy no puedo apagar esto. Decía yo, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, buenas las horas que sean, donde quiera que se encuentren ustedes. Esto es No Hay Más, la revista semanal del Rey Va Desnudo. Yo soy, como siempre, Mauricio José Schwartz, aquí dispuesto a comentar una serie de cosas desde un punto de vista que no es el más habitual y que por lo tanto lo que me gana es una cantidad de haters absolutamente maravillosa. Más ahora que ando ayer, bueno, ya vamos a hablar de lo que hicimos ayer, pero bueno, las cosas están difíciles en todo el mundo, ¿no? Pero yo creo que la esperanza muere al último y no estamos nosotros para perder la esperanza absolutamente nada. Así que hay que seguir adelante. ¿Y por qué? Sé porque hay mucha gente que me está preguntando sobre un tema del que necesariamente vamos a hablar. Es la situación actual con respecto a José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente de gobierno de España, y de todo lo que hay alrededor de eso. Pero hablaremos después de eso. Hice, por cierto, y si me da tiempo lo voy a leer, otra curiosa reflexión sobre la vejez, porque me quedé corto con lo que dije la otra vez sobre Serrat, sobre el pequeño monólogo que hizo Serrat en TikTok a raíz de unas jornadas sobre gente mayor a la que lo invitaron. Y él, bueno, pues asumió una actitud con la que yo estoy en desacuerdo, independientemente de lo bien que me cae. Y que me cae muy, muy bien. Entonces hice otra cosa, pero si no la alcanzo a leer, los invito a que vayan a elnocturno.substack.com y allí pueden leer mi artículo de hoy, que se llama precisamente Los tatús de la abuela. Tiene esta preciosa ilustración de una señora que cuenta ella cómo le gusta hacerse tatús y sentirse como la ven que se siente. Y pues allí contamos una serie de cuestiones sobre la reinvención de la vejez, que quizás les pueda interesar a algunos de ustedes, sobre todo no, iba yo a decir sobre todo a los que son mayores, pero no, porque creo que le interesa absolutamente a todo el mundo. Mira, la edad siempre nos hace cosas, nunca es inocente, ¿no? La edad te quita la inocencia de la infancia cuando llegas a la adolescencia y te trae una de broncas, todas las broncas que tienen en la adolescencia y esos enamoramientos de imposibles absolutos que te carcomen las noches y te amargan los días y hacen que no apruebes el examen de matemáticas, ni el de física, ni el de civismo, ni el de educación física, y que te preocupes por un mundo que no sabes cómo te va a recibir cuando salgas de la escuela, que finalmente es una burbujita protegida. Y luego pues eres adulto y entonces abandonaste un montón, perdiste un montón de cosas de la adolescencia. Y no se la puede uno pasar llorando por el pasado, pero cada cambio de edad, cada cambio de realidad que vivimos, pues implica un montón de cosas y no veo por qué centrar de pronto todo en la gente, en los mayores. Y hay una cosa que decía yo que sí quiero repetir. Es que la diferencia entre una persona de 5 y una de 65 años es enorme. Pero yo no entiendo por qué a la gente de 65 y a la de 125, que también los separan 60 años, los pone en el mismo bloque, todos mayores, todos ancianos, todos viejos, todos. Y no, hay unas diferencias muy grandes entre la gente de distintas edades, aun cuando, como cuando no peinas canas y eres niño, adolescente, joven, adulto y adulto mayor, pues, aunque tu pelo siga siendo más bien del color de color oscuro, del color con el que naciste, si eres rubio, pues así del mismo modo, aunque hayas encanecido, eres muy distinto de otros que también peinan canas. Entonces, eso yo creo que es bueno que lo tengamos presente todos y lo manejemos en nuestras relaciones con otros seres humanos a los que no podemos ver como tan distintos de nosotros, que los convierten en ellos, ¿no? Ellos. Y esto vale para todas las políticas de identidades. En este caso en concreto, la que me interesa comentar, pues es la de la vejez. Dicho lo cual, el día de ayer, precisamente sobre este tema, estuve con Pablo Blanco, que es secretario general de las Juventudes Socialistas de Gijón, aquí donde vivo yo, como muchos
ustedes ya saben, donde me desarrollo y donde efectivamente milito en el Partido Socialista Obrero Español, y a mucha honra y con mucho gusto, pese a que en este momento, es lo más malo del mundo, según algunos pobres. Por cierto, para los más tontos, yo no sé si entre los que están viéndome ahora ya están los tontos, pero este señor no es Marx, es Charles Darwin, o Carlos Darwin, si prefieres, si te llevas así muy bien con él. Porque ya van varias veces que me riñen, pero ¿cómo te atreves a hablar de política teniendo a Carlos Marx? Pobre Darwin está ahí diciendo, yo no, yo estaba haciendo la mejor ciencia del mundo mientras Marx hacía mera filosofía, ¿no? Más o menos por la misma época. Pero las diferencias, hombre, son abismales. Yo me quedo con el señor Darwin toda la vida. Así que bueno, ahí está Pablo contándonos todo lo que son y lo que no son las juventudes socialistas, lo que hacen, cómo funcionan aquí en Gijón y por extensión en toda España, y muchas veces a nivel internacional con todas las juventudes de los partidos socialdemócratas del mundo, que insisto, seguimos siendo mayoritarios respecto de los latosos marxistas. Bueno, y hoy no voy a ir más allá. De momento, al rato hablamos del apoyo que necesita este canal. Algunas personas, y yo lo entiendo y me parece de lo más normal del mundo, algunas personas dejan de ser mecenas en Patreons, porque no pueden, porque la situación económica es difícil, porque tienen cosas mejores en las que gastarse su dinero, o bien porque he dicho finalmente algo que les molestó muchísimo y entonces ya no pueden apoyarme porque ¿cómo es posible que Mauricio diga eso de los filósofos? ¿No? O cosas por el estilo. Entonces, pues, yo necesito su apoyo en Patreon o a través de PayPal para poder seguir adelante con el canal. Estaba yo viendo el otro día también la posibilidad de pagar el programa que usamos de edición, que es el DaVinci Resolve, de Blackmagic Studios, que es una empresa excelente, y DaVinci es gratis, excepto por ciertas cosas que tiene, que solo las tienes si tienes la versión de pago. Y entonces por ahí necesitamos 300 euros adicionales, y agregas lo de la cámara, y agregas lo del programa de audio, y agregas lo de la otra cosa de stock que quería yo sacar. Pues nada, que andamos como que 1,000 euros no nos vendrían para nada mal. Un saludo, por cierto, a todos los guardianes de este espacio, de este canal, de este delirio mío. Vamos a ver qué nos están diciendo ustedes. Dice Marco que Pérez que el bombardeo mediático contra el partido gobernante en España está duro. Sí, está durísimo, por supuesto. Y vamos a hablar de ello, en su momento. Luis J. dice, Morena aprobó una reforma que le permite anular las elecciones en caso de supuesta intervención extranjera. Es parte del golpe lento. Es parte del apoderarse de las instituciones y de apoderarse de todas las leyes y de apoderarse de todos los mecanismos necesarios para permanecer en el poder eternamente, que es para lo que se hacen los golpes de Estado. El de México ha sido un golpe de Estado lento, pero no por lento menos eficaz. Todas las instituciones serias que tenía el país o han sido demolidas o están en manos de Morena. Todas las facilidades legislativas para que Morena controle las elecciones, el desarrollo de las elecciones, el resultado de las elecciones, las candidaturas en las elecciones, etcétera, pues se han ido dando a lo largo de los años, ¿no? Entonces tenemos un golpe de Estado en forma. Y lo siento por quienes me dijeron hace años, ¿cómo te atreves tú a decir que el buen Andrés Manuelito Lópezcito Obradorcito, ay, cómo va a dar un golpe de Estado si es más demócrata? Tiene de demócrata lo que yo tengo de campeón de salto con pértiga. Pero bueno, dice Guillermo Caicedo 5048, Mauricio, te comparto que uso tus historias de horror del libre mercado en mis clases en la Universidad Central del Ecuador. De parte mía y de mis estudiantes, un gracias enorme, ¿no? Gracias a ustedes por usarlo. Me gustaría tener las opiniones de tus estudiantes, ¿eh? Me interesan las opiniones de la gente joven, evidentemente, y espero que no te meta en un lío, porque no estoy siendo, en mis historias de horror del libre mercado, ni estoy sustentando las barbaridades del marxismo, ni estoy sustentando las barbaridades del libre mercadismo enloquecido neoliberal, ¿no?
sino contando la realidad. Cuando tienes una organización humana que no tiene control, pues hace atrocidades, sea la iglesia, sea un ejército, sea el fútbol. Imagínate un partido de fútbol sin reglas algunas. Tú llegas con 25 amigos tuyos y empiezas a romperle la cara a todos los del otro equipo, porque eres libre. Pues obviamente ponemos reglas. Entonces, lo único que cuento es eso, como en el caso del libre mercado, la falta de regulación en un momento dado ha llevado a barbaridades. Pero bueno, me gustaría que me escribieran, no que me escribieran, que me comentaran tus alumnos qué les parecen estas cosas que hago. Dice Laro Selvat, ¿cuál consideras que fue la primera canción de rock and roll? No lo voy a decir, porque no. Depende cómo definas rock and roll. Y entonces, en el momento en que tú dices algo, viene alguien corriente y dice, no, porque está esta otra de... Y entonces se van hasta Sister Rosetta Tharpe, o se van para atrás hasta los inicios hasta el blues más rítmico, que podría ser... A ver, el rock viene del rhythm and blues en buena medida. Ayer veía yo como Moody Blues al principio tocaba canciones de Sonny Boy Williamson Jr., ¿no? El gran armoniquero o armonicista, como dicen los puristas. Y no sé cuál ha sido la primera canción de rock and roll. Yo creo que la primera canción a la que llamaron rock and roll fue Rock Around the Clock de Bill Haley y sus Cometas, pero obviamente las cosas van bastante más atrás. Y empezando por lo que comentábamos la semana pasada de Johnny B. Goode. Hoy hablamos, por cierto, sobre Dream On de Aerosmith. Mónica Cepeda me habla de que alguien está alterando su imagen con ella, un señor común y corriente que trabaja en una farmacia, en un hospital de Canadá, pues no sé de qué hablas o qué tiene que, no sé. Si puedes aclararlo, lo agradeceré. Pero me dice, sí, ¿qué opina de la encíclica del Papa donde nos alerta sobre la inteligencia artificial? Pues opino exactamente lo mismo que puedo opinar cuando alguien de la inteligencia artificial habla sobre la religión, o alguien de la inteligencia artificial habla sobre agujeros negros. Pues mira, no hables de lo que no sabes. No creo que el Papa no tiene una idea muy clara de lo que es la inteligencia artificial. Si nos atenemos al tipo de comentarios que le he oído, no he leído la encíclica, la voy a leer y la comentamos. ¿Qué les parece? Mauricio, debería ser un video fuera de una facultad de filosofía. Aquí no tenemos en Gijón, en Asturias, creo, ¿no? Haciendo a los estudiantes las preguntas que usted suele hacer a los filósofos y que nunca responden con claridad. ¿Por qué quieres que me peguen? O sea, porque te pegan, ¿eh? Cuando tú tocas la religión de la gente, se enojan muchísimo, sea política, sea filosofía, o sea directamente una religión con Dios, eso no. No me atrevo. No me atrevo, fíjate, alguien me pasó un video de jóvenes de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional Autónoma de México, mi alma mater, o una de mis almas mater, y donde hablaban sobre filosofía los jóvenes, ¿no? Y da pena, da grima, así como... no tienes por dónde tocarlo. Entonces, y no he querido comentar ese video por no humillar a los chicos. Pues imagínate si voy y lo hago directamente. Te juro que me pegan. ¿Qué opinas de los pedagogos que muestran estudios que dicen que los jóvenes de hoy día analizan y comprenden menos que antes debido a la tecnología y la inteligencia artificial? Pues la inteligencia artificial no lleva 2 años y ya acabó con los jóvenes. ¡Ay! Los ha planchado la inteligencia de todos los jóvenes. ChatGPT, ¿cuándo se puso? Porque digamos que es el primer chatbot, el primer modelo de lenguaje amplio que llegó a la gente común y corriente. It released. Fecha de lanzamiento de ChatGPT 2022. En 4 años no te da tiempo ni de hacer los estudios, o sea, en serio. Mira, al parecer, según los estudios que yo he visto, sí hay problemas de análisis, de comprensión, pero son tendencias que ya existían, por un lado. Por otro lado, lo que no veo yo que haya los datos suficientes para decir es que esto sea culpa de la tecnología, menos de la inteligencia artificial, de las pantallas,
porque se crean correlaciones espurias. Recordemos la regla número 1. Correlación no es causación. Que dos cosas ocurran al mismo tiempo no quiere decir que una haya causado la otra. Entonces, si bien los datos que yo he visto hasta ahora son preocupantes, razonablemente preocupantes en cuanto a que los jóvenes, sobre todo en los países industrializados, tienden a tener una menor capacidad analítica crítica, digamos, que yo no sé qué tanta teníamos nosotros, la verdad, pero bueno. Porque además, ¿cuáles son los parámetros de comparación? Se están utilizando los mismos baremos para valorar lo de hace 30 años que lo de hoy? No sé exactamente la metodología y cómo sea. De lo que sí estoy seguro es que atribuírselo a una causa es un salto conceptual grave. Es un salto conceptual porque no veo forma de que puedas demostrar que es la exposición a las pantallas, la exposición a la tecnología, la que ha hecho eso, ¿no? Yo he vivido muchos momentos, muchos culpables de la ruina de los jóvenes, desde tiempos de la antigua Grecia, cuando se decía que los jóvenes ya no tienen respeto a los mayores, y además son tontos todos, ¿no? Mira, a nosotros nos hizo tontos el cine, la televisión, el rock and roll, los cómics, los videojuegos, Internet. Ya luego ya era yo muy grande cuando Internet, entonces no, Internet lo tuve desde el 94, me parece. Pero todo eso era culpable de cómo éramos nosotros, y resulta que nosotros éramos como éramos por otros motivos, ¿no? Pero ya me tocó todos esas bestias negras, estos seres terriblemente, estos hechos o estos elementos de nuestra sociedad que son los culpables de que los jóvenes hayan perdido la cabecita. Y no es cierto. Y el heavy metal no te hace matar gente. Y todo eso que la gente creyó en su momento. Se han prohibido cómics, se intentó prohibir, o por lo menos poner esos parental advisory, esos avisos parentales para padres y madres de cuidado. Esta canción tiene cosas peligrosas para sus hijos porque habla de Satanás y de sexo y el cine y la televisión y todo tiene la culpa. Entonces, si hay un declive cognitivo, merecería una atención bastante seria. Desafortunadamente, como dices tú, esto lo suelen hacer pedagogos o sociólogos que tienen una motivación ideológica detrás. Yo me gustaría más que lo hicieran médicos, en serio. ¿Usted que es fan de Fito Páez? Tampoco tanto, Me gusta su música, pero no soy fan. ¿Qué opina de que la gente se aburrió en su último concierto porque tocó completo su nuevo álbum en lugar de tocar sus éxitos? Mira, vi un resumen de lo acontecido en este concierto, donde por cierto me llama muchísimo la atención el aspecto absolutamente esperpéntico de Fito, con el traje amarillo pollito y las gafas blancas y todo, es una cosa muy, muy extravagante y estrafalaria. Yo no sabía la evolución que había tenido Fito desde lo que yo lo conocí hace un porroncísimo de años, debe ser en el 87, por ahí. Bueno, entonces, lo vi. Y me generó dos posiciones encontradas. Primero, si tú vas a hacer algo como lo que hizo Fito, yo creo que deberías avisarle a tu público, ¿no? Oye, vamos a tocar The Wall, o vamos a tocar Sgt. Peppers, o vamos a tocar a Day at the Opera, o vamos a tocar una obra completa. Yo creo que se lo tienes que decir al público, porque como no avisó, hay un acuerdo, un sobreentendido cuando vas a un concierto de alguien que tiene una larga trayectoria. No te digo una banda que tiene 2 discos y pues, sus éxitos son todavía ninguno, entonces te toca sus discos, no tiene más material. Pero si yo voy a oír a Scorpions y no hacen Rock You Like a Hurricane y no hacen Times of Change, me voy a sentir lógicamente estafado.
Te voy a decir, fui al concierto de Scorpions el año pasado aquí en Gijón, y evidentemente todo el mundo está disfrutando muchísimo el concierto, pero estás esperando que llegue el momento de Rock You Like a Hurricane y de Times of Change. Son las mejores baladas de metal de la historia. Es lógico, tú no puedes ir a ver AC/DC y que no te hagan Thunderstruck. No tienen la obligación de hacerlo, pero es un sobreentendido. Y creo que pecaría de ingenuo Fito si no reconoce que existe ese sobreentendido. Que tú vas a oír todo lo que se haga, todo lo que la banda quiere en su setlist, pero sus éxitos son infaltables. Aunque la banda ya esté, y esto se ha dado en muchos casos, hasta el verdadero moño de cantar la misma estúpida canción 50 años. Sorry. Como dijo Geddy Lee, yo como por ellos, no los mando, me mandan. Comentó una vez que oyó de unos fans, cuando estaba a mitad de la huida, Geddy Lee, el bajista de Rush, y uno de los compositores de las grandes canciones de Rush, dijo, ¿qué estoy haciendo? O sea, estoy dándole la espalda a la gente que me ha hecho quien soy y que me da de comer y que me da de comer como quiero y vivir como príncipe, ¿no? Entonces, me deja una sensación encontrada. Fito puede hacer lo que se le dé la gana, y yo creo que debía haber avisado, pero yo creo que un concierto de alguien que tiene esa trayectoria de por lo menos 40 años que ya tiene Fito Páez, si yo cuando lo conocí en el 86, 87, pues hace 40 años de esto, ¿no? No puedes no tocar tus éxitos. Pero por otro lado no tiene la obligación. Entonces me quedé con una cosa muy encontrada. Y seguimos con algo de rock. ¿Qué opinas de The Police? Me gustaba, pero no tanto como le estaba gustando al resto del mundo. Yo me acuerdo de una portada de Time que decía The Policing of America, cómo se había policiacinado, si vale el neologismo, o policificado los Estados Unidos. Y la portada de Time eran los tres integrantes de Police. ¿Tus canciones favoritas? Probablemente mi canción favorita pues, es la más conocida de ellos, I'll Be Watching You. Y para mí Stuart Copeland es el verdadero genio de la banda. Para mí Stuart Copeland son los mejores bateristas que hay. Me encanta verlo tocar, pero el tipo tiene un defecto, no, tiene una característica que va en contra de lo que hacen la gran mayoría de los bateristas. Él toca lo que le va saliendo, más o menos. O sea, no tiene esta canción puesta a milésima de segundo de grandes bateristas como Neil Peart o Ian Pace o Paulina Villarreal, que tocan exactamente lo mismo todas las veces y escriben su pieza de batería como quien escribe la melodía o como quien escribe la letra. Entonces las variaciones que hacen dentro de eso son muy pocas, como hay algunas variaciones de melodía y de letra en las canciones. Entonces, Sting no soportaba eso. Sting quería que Copeland hiciera exactamente lo mismo todas las veces. Y Copeland decía, no, porque me aburría. Y él explica, es que yo quiero ser baterista para golpear cosas. A mí lo que me gusta es golpear cosas. Y lo hago a ritmo. Pero entonces en cada presentación, Stuart Copeland salía con algo nuevo que desconcertaba horrorosamente a Sting. Siento que Sting es un momento así que nunca me impresionó demasiado. Tal vez Gentleman in New York sería lo que lo salva como solista, ¿no? Pero para mí dame Stuart Copeland, por supuesto, toda la vida. Siendo que adoro Green Day y que me parece que Billy Joe es un excelente... Billy Bob, ya no me acuerdo. Es un extraordinario compositor, creador de un punk que a mí me gusta mucho, pero a mí dame a Tré Cool. Tré Cool es la vida de Green Day. Tré Cool, la entrada de él en Basket Case a mí me parece uno de los grandes momentos de la batería en la historia de la humanidad. El tipo es extraordinario como baterista. Entonces, pues, estoy contigo.
En el top 10 de bateristas probablemente sí estaría Stuart Copeland. ¿Quién estaría? Estaría Bonzo, estaría Keith Moon, estaría Neil Peart, estaría Ian Pace, por supuesto. Estaría Copeland, estaría Trey Cool, quizás. Y estaría Dave Grohl. Dave Grohl era también el motor de Nirvana, ¿no? Nirvana nunca me gustó mucho, me gusta mucho más Foo Fighters. Es que hay muchos enormes bateristas. El baterista Portnoy es monstruoso, sin duda alguna, y se me olvida el nombre del baterista de Red Hot Chili Peppers, que también me parece el tipo absolutamente monstruoso, ¿no? Y todos ellos son bateristas de canción, no de exhibición metalera, ¿no? De mira cuántos trillones de tripletes puedo hacer por segundo en la batería, soy rapidísimo. No, son gente que sirve a la canción y eso es lo que me gusta de la batería. ¿Algún libro para hacer investigaciones periodísticas y estructurar nuestros documentos? No lo sé, tendría que pensarlo, pero así de momento nada. Cualquier humano hace filosofía al hacer pensamientos hondos. Cada uno piensa diferente, cada pensador de filosofía es diferente, ya, por lo tanto, ¿por qué le vas a hacer caso a un filósofo, no? Solo que te gustan los filósofos que piensan como tú, ya lo he dicho. No he leído a Lewis Sinclair, lo siento. Pero bueno, vamos a empezar vamos a dejarlo aquí hoy, de momento. Porque hablamos mucho de la demografía y el otro día me encontré un pequeño, creo que un TikTok, de una chica que preguntaba, ¿no nacen chicos o es que no nacen chicos del color que tú quieres? Mira, el punto es este. Con la natalidad se ha jugado muchísimo desde siempre. Pero desde los años 60 del siglo pasado se convirtió en un espacio de debate del racismo más asqueroso. ¿Qué pasó? En los años 60, y tengo aquí una gráfica que empieza a decirnos por dónde van las cosas, en 1964 el crecimiento, la raya roja es el porcentaje de crecimiento de la población y las verdes son, el área verde es la población en números. En 1964 se alcanzó el punto más alto de crecimiento anual de la población con un 2.2,2%. 1964. Yo tengo un video que les recomiendo muchísimo porque tiene todos los datos necesarios para comprender esto, de cuando nació la conspiración o la conspiranoia o el miedo, el mito de la bomba poblacional. La sobrepoblación iba a acabar con el planeta en 1960-70. Nos lo contaban todos los días. No, hay que controlar la natalidad. ¿En dónde? En Noruega. No, en el tercer mundo. O sea, lo que no te gusta es que haya mucha gente de color más bien oscurito. Se emprendieron campañas de control de la natalidad que llegaron a esterilizaciones de mujeres indígenas en África y en América Latina que fueron escándalos en su momento, ¿no? Todo esto lo inventó además un tipo que era experto en mariposas, pero que filosofó todo esto, no tenía un solo dato, no tenía una gráfica como esta ni nada por el estilo. Él filosofó todo esto a partir de que un día estaba en Delhi, en la India, y se engentó, como decimos en México. Se empezó a sentir que estaba rodeado de demasiada gente, que quería huir y estar solito en algún sitio donde no lo viera nadie. Y se preguntó si no iba para allá el mundo, íbamos a estar todos hombro con hombro, y los que estuvieran cerca de los precipicios, pues, si alguien tosía, iba a tirar a dos de los que estaban ahí en los acantilados, porque íbamos a llenar el mundo de gente. Era una visión malthusiana y de estas visiones de pendiente resbaladiza tan comunes en eso que podemos llamar el pensamiento idiota, salvo porque no es pensamiento precisamente. El señor, el de la bomba poblacional, se hizo riquísimo vendiendo un libro sobre la bomba poblacional. Uy, cómo íbamos a
Y entonces iba a dar conferencias sobre cómo estaba creciendo la población y en unos años no íbamos a poder ni respirar, no iba a haber comida para todos, no iba a haber agua para todos, los recursos nos los íbamos a acabar, visión claramente malthusiana. Y a él le siguieron otros, pero otros que llegaron a decir que había que dejar morir a la gente en los lugares donde había hambre. Porque ya no había forma de salvarlos y era absurdo y era desperdiciar los recursos. Porque ¿para qué salvas a un niño hambriento en África? Para que tenga más hijos. No, hombre, no, lo dejas morir y ya. En serio se planteó esto. Y se planteó para la India, que todavía tenía problemas de alimentación, que ya no tiene. Pero la gente sigue creyendo que los tiene. Actualmente solo hay hambre donde hay espacios de guerra, donde no se puede llegar con la ayuda. Hay comida para todos, el problema es la distribución o que se produzca donde se consume. Bueno, entonces, fueron años de un pánico demográfico horroroso, donde había que controlar a como diera lugar el crecimiento poblacional. Bueno, se controló el crecimiento poblacional y para la actualidad está en 0,9% en 2023. 0,9% quiere decir que sigue creciendo. Es decir, que sigue naciendo más gente de la que muere. Ahora, la visión malthusiana dice que esto va a seguir para siempre y entonces hasta que ya estemos nosotros ocupando el 100% de la superficie terrestre. Lo que los científicos que saben de demografía dicen, y sobre todo considerando el descenso en la natalidad, es que hacia 2061, a mediados de este siglo, pasada la mitad de este siglo, la población humana se va a estabilizar entre 10.000 y 11.000 millones de seres humanos. No va a crecer para siempre, probablemente incluso se reduzca. Y esto, le da mucho miedo a alguien como Elon Musk, ¿no? Ese también a quien nos acercamos. Bueno, el punto es que lo que preocupa a Elon Musk y a otros es el siguiente. Los nativos hawaianos y los de las islas del Pacífico, en anaranjado hasta arriba, tienen tasas de natalidad muy altas. Los hispánicos o latinos en amarillo pues, tienen tasas de natalidad que han disminuido, pero siguen siendo altas. Los asiáticos no hispánicos también. Los asiáticos o isleños del Pacífico no hispánicos también. Y el problema es que los blancos, en verde hasta abajo, tienen el menor, la menor tasa de natalidad, como lo dice allí, por raza y origen de la madre. Entonces, ¿qué es lo que realmente les preocupa? Nos estamos despoblando, necesitamos tener más hijos, pretexto que usa Elon Musk para tener muchos, para pagarles a mujeres para tener hijos con él, que es una forma de prostitución, digamos que de altos vuelos, pero es una forma de prostitución. ¿Qué le preocupa a él? ¿Que no haya suficientes seres humanos en el mundo? No. Lo que le preocupa a él es que esos seres humanos no sean blancos como él, nazis como él, supremacistas como él. Es decir, que los niños que nazcan sean de color oscuro, sean de origen latinoamericano, sean de origen africano, olvidándose que la raza humana, la especie humana en general, procede toda de África, ¿no? Cada vez que les hablen a ustedes de las bajas tasas de natalidad, piensen en eso. Hay un fenómeno racista detrás. Una de las más grandes bajas de natalidad es la de Japón. Y Japón, uno de los problemas que tiene es que no está abierto a la inmigración. Yo apuesto a que Japón se va a tener que abrir a la inmigración y va a traer unos conflictos enormes por la relativa homogeneidad étnica que hay en Japón. Y digo relativa porque hay varios grupos étnicos, algunos de los cuales han sido discriminados durante siglos y usted no se ha enterado de esto porque cree que todos los japoneses son iguales y no es así. Pero
no se puede hablar de la natalidad en un solo país, en una sola región, en una sola ciudad, en un solo continente. La humanidad sigue, el número de seres humanos sigue creciendo. Seguimos naciendo y siguen naciendo más de los que se mueren. Entonces, cuando a ustedes les hablen de la baja natalidad, recuerden que una de las formas de equilibrar la natalidad es precisamente a través de la inmigración. ¿Y qué ocurre con los inmigrantes? ¡Ay, se van a multiplicar como conejos y entonces van a llenar nuestro hermoso país de blancos! Eso de decirlo en un país como España es de locos. Y lo van a llenar de gente de color así más bien bronceadito, ¿no? Primero que nada, ¿eso qué tiene de malo? Segundo, tampoco es cierto. Porque una de las razones de la disminución de la natalidad, y de esto se ha hablado muchísimo, es de cuando tienes una mejor calidad de vida, no tienes tantos hijos. Tener tantos hijos es una claro síntoma de una situación económica horrible. Parece absurdo. Pues los ricos deberían tener más hijos. Pregunta cuántos tienen. 1 o 2. Salvo Elon Musk. Es la gente pobre. La gente que necesita a los hijos como mano de obra. La gente a la que se le morían, sobre todo, ya cada vez menos, los hijos. Yo lo he comentado aquí, cuando mi abuela decía, ay, pues fulanita tuvo 7 hijos y le vivieron 4. Ay, solo se le murieron 3. Ay, qué bonito. Entonces decías, ¿de qué están hablando, no? Yo veía a mi abuela hablar con señoras de su edad. Mi abuela es de 1890. Y decía esto de qué están hablando. Se les morían hijos como moscas. La mitad de los niños no llegaban a los 5 años en el pasado. Entonces, la tasa de fertilidad tenía que ser enorme. Ahora, al tener una mejor situación económica, al tener también a la mujer en una situación de liberación económica, de participación en la vida social, económica, intelectual, científica, etcétera, etcétera, pues la natalidad baja. Para que quedáramos absolutamente estables, tendríamos que tener 2.1 nacimientos por mujer en las naciones industrializadas. En los países que llaman en desarrollo, que no se desarrollan nunca, pero se llaman países en desarrollo, puede ser de 2.5, de 2,5, 2,6 niños por mujer para mantener una estabilidad. Actualmente la tasa mundial de fertilidad está entre 2.2 y 2.4 nacimientos por cada mujer. Entonces, mucho menos que en los años 50, pero sigue estando por encima de la tasa de reemplazo de los muertos. Siguen naciendo más niños de los que se mueren. En el África subsahariana, en Oriente Medio, las naciones, hay países que tienen 4 o 5 nacimientos por mujer. Somalia, que tiene una situación económica absolutamente desesperada, tiene 6 nacimientos por mujer. Mientras que Corea del Sur tiene 0.75, Japón 1.2 y los Estados Unidos está entre 1.5 y 1.6 nacimientos por mujer. ¿Qué quiere decir todo esto al final? Mira, si quieres mantener tu población, si quieres mantener tu situación económica, si quieres tener gente que cubra los empleos que necesitas, tienes que abrirte a la inmigración, que no es mala porque ha ocurrido durante toda la historia de la humanidad, que trae conflictos como cualquier cosa de este mundo, pero no va a haber otra salida. Eso de vamos a fomentar la natalidad, cada vez que se ha hecho ha sido aterrador. Cada vez que se ha hecho ha sido aterrador. Como aterrador fue el intento de China por limitar los nacimientos de niños con la política de un hijo por pareja, que trajo una serie de problemas enormes de niños ocultos, sobre todo niñas, que nacían niñas y las mataban o las tiraban a la basura. Y hoy hay una escasez de mujeres en China para que se casen los jóvenes chinos, porque su generación fue víctima de la política de una sola persona.
Organizar eso, los aumentos de natalidad, como lo hizo Hitler, como lo hizo Ceausescu en Rumania, nunca ha dado resultado. Ni ha fomentado realmente la natalidad, y lo que ha fomentado es una agudización del racismo. Así que, pero el pánico no es que realmente nos estemos quedando sin gente. No nos estamos quedando sin gente. Lo que pasa es que la gente con las que nos estamos quedando, a ellos no les gusta. Y hay gente como yo que, francamente, a mí me gusta muchísimo, porque mientras más distintos seamos todos juntos, se nos ocurren más ideas diferentes, ¿no creen? En fin. Dice, si Dios es infinito y absoluto, por fuerza tendríamos que ser agnósticos, porque nunca podríamos saber con certeza si existe. Pues es que no sabemos si es infinito y existe. Tú te haces un lío, y esto lo voy a explicar todas las veces que sea necesario, con todo gusto, sí. Mira, el agnosticismo es una posición racional. Como yo no puedo demostrar que no existen todos los dioses, siempre habrá algún dios que pueda... Hay dioses que son planteados tan tontos que puedes demostrar que no existen y ya. Pero otros que te empiezan a mover la portería a los creyentes hasta que tienes un dios que se parece al dragón en el garaje de Carl Sagan. No puedes demostrar que no existe. Vale. Pero entonces soy agnóstico. Ahora, ¿qué significa ser ateo? Que yo, independientemente de eso, yo no creo en Dios. No tengo ningún motivo para creer en dioses. No siento la necesidad de creer en dioses. No pienso en las opiniones de Dios respecto a mis acciones. No juega ningún papel en mi vida cotidiana, en la educación de mis hijos, en mis relaciones de pareja, de amigos. Es un elemento tan ajeno a mi vida como las hadas, los gnomos o los unicornios. El ateo no cree en Dios. El agnóstico te dice, mira, pues yo puedo demostrar que no existen todos los dioses. Pues ya. No, tampoco me preocupa mucho. Que se preocupen por demostrarlo aquellos que creen en él. Yo, como no creo, no soy creyente, soy ateo. Me puedo definir al mismo tiempo como agnóstico y no pasa absolutamente nada. La filosofía es literatura, pues sí, pero entonces que se presente como literatura, ¿no? Yo siempre he dicho que hay ideas mucho más agudas en la literatura que en la filosofía, y presentadas de una manera mucho más atractiva, ¿no? Si quieres un pensar en la ética, en la moral, lee Crimen y Castigo, ¿no? O al menos ve la película con Peter Lorre, que es extraordinaria. Es decir, la literatura aborda los grandes temas humanos sin la arrogancia, pedantería y absoluta cerrazón al debate de la filosofía, ¿no? Virginia Woolf no la ha leído. ¿A qué crees que es debido al fenómeno del conejito malo, que hasta cadenas de ropa internacionales hacen colecciones con su nombre? ¿Pasará la historia de la música con tanta publicidad? No sé, ha habido más, ¿eh? Ha habido gente que fue tan increíblemente famosa que no puedes creer que sea totalmente irrelevante. Yo no creo que vaya a tener ninguna relevancia porque su música no tiene ninguna relevancia. Es un fenómeno comercial. Los fenómenos comerciales tienen su límite, ¿no? ¿Eres autocrítico con el PSOE? ¿Estás de acuerdo con todo? ¿Qué es con todo? Con todo, ¿no? Si vieras por aquí algunos vídeos de este canal, sabrías que yo estoy en desacuerdo con muchas políticas que mis compañeros han decidido que el partido debe defender, y yo no estoy de acuerdo con ellas. Por ejemplo, la política antinuclear o el tratamiento que han dado al tema de la prostitución. Hay otros en los que estoy totalmente de acuerdo, como el tratamiento que han dado a las leyes trans, que no son contra las personas trans, ni mucho menos. Y hay cuestiones internas del partido en las que yo estoy totalmente en desacuerdo. Por eso voté en contra de Pedro Sánchez como secretario general hace un montón de años. Y mis compañeros opinaron otra cosa, y como soy un demócrata, lo acepto. Es mi secretario general y punto. Pero que yo sea responsable con el partido no quiere decir que sea crítico. Nadie puede ser crítico. Hay gente que lo puede fingir, pero siempre es desagradable, ¿no?
Entonces yo claro que no estoy de acuerdo con todo, y además el PSOE es hablar mucho, ¿no? ¿Estás de acuerdo con las políticas de este alcalde socialista? Pues a veces no, pero es distinta de otros alcaldes socialistas. El PSOE no tiene una especie de mega supermanual tamaño Wikipedia para decirte qué hacer en cada caso. Sobre todo porque la socialdemocracia trabaja con la casuística más que con dogmas y doctrinas fijas como hacen los marxistas. Entonces, necesitas decir estar de acuerdo con el PSOE, que con sus estatutos, con casi todos, sí. Si no estuviera de acuerdo con la mayoría de sus estatutos, no estaría yo allí, ¿no? He leído los estatutos y estoy de acuerdo que está en un partido que quiere esto, que se maneja así, que tiene un código ético como el que tiene el Partido Socialista, que tiene estos procedimientos, y bueno, que tiene algunas cuestiones de organización interna del partido que creo que son mejorables. Y no pasa absolutamente nada. El domingo hay elecciones en Colombia. Que lo tengan en la mira, gracias. ¿Es necesario leer la encíclica del Papa León XIV? Pues no lo sé. Yo me la voy a leer porque luego me preguntan por ella que quiero tener una opinión. Diferencia entre agnosticismo militante antiateo y agnosticismo blando, no sé de qué hablas. No tengo nada. Hola, Antonella. Si el ser realista es una posición estrictamente filosófica, yo digo que no. Pero los filósofos me aseguran que sí. Los filósofos me aseguran que nadie sabía si el mundo era material o no hasta que a ellos se les ocurrió. Y yo veo que a lo largo de toda la historia humana pues, se ha manejado la realidad como una realidad material, ¿no? Nadie come ideas, come rábanos y corderitos. Entonces, bueno. Es aterrador cómo grandes medios colombianos dicen que la socialdemocracia es de derechas por Tony Blair, llegando a la locura que Uribe lo es también, negando a Mújica, Sánchez o Petro. Grandes medios colombianos, ¿cuáles? Grandes medios colombianos de la derecha, que mienten sin ninguna vergüenza como lo hacen los medios españoles. Está bien, ¿qué van a decir? Lo peor de eso es que además con ellos va a coincidir la izquierda divina, la izquierda menesterosa, que va a decir, claro que son de derechas. Y entonces ahora están aquí en España luchando para acabar con el PSOE de la mano del PP y de Vox. Es una cosa maravillosa. Ayer veía yo un programa que se organizó en la empresa de Pablo Iglesias, de la que vamos a hablar ahora, de un programa pegándole al PSOE con todo lo que puede, porque, por supuesto, Podemos nació para destruir al Partido Socialista Obrero Español. Lo dijo Pablo Iglesias en numerosísimas ocasiones y sigue exactamente en eso 14 años después. Entonces, vale, ¿no? La izquierda extrema y la derecha están en contra nuestra. Ni modo, estamos acostumbrados. Tan acostumbrados que esto ya pasó en el 38. Mira, en el 38 en Alemania, ¿el 38 o el 32? No me acuerdo. Cuando el Partido Comunista Alemán no quiso hacer frente común con el Partido Socialista, porque el Partido Socialista era socialdemócrata o era democrático, socialista democrático más bien. El Partido Socialista era un aliado, era realmente fascista. Y entonces, como ya estaba terminando la época del capitalismo, según la teoría stalinista del tercer periodo, el Partido Comunista se negó a trabajar con el Partido Socialista para impedir que el partido nazi ganara las elecciones. Y fue eso lo que permitió que fuera nombrado canciller Adolfo Hitler. Lo siguiente que hizo fue perseguir a los comunistas y a los socialistas. Y los primeros visitantes en sus campos de concentración fueron comunistas y socialistas, ¿no? Pero bueno, están exactamente igual que donde estaban en 1932 la gente de Pablo Iglesias, otros no estamos allí, ¿no? No leí las declaraciones del presidente de Chile, lo siento. He estado Luigi Henrich. Bueno, esto rápido y vamos con Pablo Iglesias. He estado tomando unos talleres de documental y algunos de mis compañeros han planteado la duda de si es válido o ético construir una toma o alterarla o intervenirla. No, no lo es.
¿Qué pasa si por no poder grabar en algún espacio, entonces reconstruyes la situación o la dramatizas con actores? Lo haces perfectamente, pones abajo siempre un letrero que diga dramatización. ¿Cuál es tu opinión como periodista, pero sobre todo como persona que ha defendido que la realidad objetiva existe? Esto es muy simple. Yo conozco muchos fotógrafos de guerra. Alejandro, no me acuerdo su apellido, Javier Baulús, premio Pulitzer, Manu Bravo, premio Pulitzer. El fotógrafo de guerra no puede recrear la realidad, no debe recrear la realidad. Debe fotografiar la realidad y luego mucho de lo que fotografía ni siquiera lo puede mostrar, es una realidad demasiado cruda. Si tú haces un documental, la palabra documental te obliga a ser leal a los hechos. Cuando le dice a la gente, ahora sonríe, ahora mira para acá, a ver, ustedes júntense, tú tírate como si estuvieras herido, estás haciendo ficción, no documentales. Desafortunadamente la gran mayoría de los documentales son fake-documentales, son piezas de propaganda disfrazadas de documentales, y eso a mí me preocupa muchísimo, ¿no? Es la diferencia que hay entre ver a David Attenborough hablándote de las ardillas y las películas de ardillas antropomorfizadas que hacía Walt Disney en los años 60, 50, ¿no? Hay una diferencia enorme entre una idealización y un registro lo más leal posible. Sí, la objetividad perfecta no existe, ya sé, ahí vienen los filósofos. Hacer el mayor esfuerzo posible por reflejar de la manera más fiel posible la realidad que está a tu alcance y contársela a la gente, porque lo que tú tienes es la obligación de ser los ojos de esa gente en donde están ocurriendo las cosas y donde esa gente no puede estar. Si tú lo alteras, le estás contando tu historia a la gente, no la historia de aquello que estás documentando, ¿no? Es mi visión. En varias ocasiones has dicho que te gustaría hacer un documental sobre Greenpeace. No, no solo quiero hacer un documental. Yo hice una larga entrevista al anterior director general de Greenpeace en España, de esos proyectos locos que hago yo. Entonces, contraté a un tipo que tenía cámaras y micrófonos y le dije a Greenpeace, me dan una entrevista y entonces no sabían quién era yo. Me dijeron que sí. Tengo una hora grabada con 3 cámaras, la toma maestra, toma mía, toma del director de Greenpeace. Y ahí las tengo el material en crudo. Yo obviamente como periodista fui enormemente agudo y traté de ser confrontacional y enfrentarlo pues a hechos y datos, pero no para que me diera la razón, sino para que explicara su posición. Creo que al explicar su posición estaba haciendo algo relevante, ¿no? Como decía, pues que nosotros creemos que no hay que intervenir en la naturaleza. Pues es que los híbridos son los que permiten que la gente coma. Si no intervienes en la naturaleza, matas gente de hambre, ¿no? Pero tú lo has dicho, que tú crees en eso y eso es lo que defiendes. Entonces, yo lo que hice fue que lo hice decir aquello que no suele decir Greenpeace. Y entonces siempre he querido hacer un documental sobre la verdadera historia y el verdadero funcionamiento de Greenpeace. Es muy difícil que esa gente hable contigo. Esto fue absolutamente excepcional y es una pena que se haya quedado enlatado, ¿no? Nunca tuve los recursos para hacer la edición, para adornarlo con toda la cuestión, todos los elementos visuales que serían necesarios para envolver y contextualizar esa entrevista. Entonces me fui con mis tarjetas de vídeo y de audio de Madrid de regreso a España, a Gijón, y aquí las tengo guardadas. Pero me gustaría muchísimo hacerlo. Me gustaría muchísimo hacerlo. ¿No poner a Ringo entre sus bateristas favoritos? No, Ringo está por encima de mis bateristas favoritos. Ringo es el rey del feeling, como dice Dave Grohl. Es el rey de la batería tocada para la canción. Sin Ringo no hay ninguno de todos los que mencioné. Ni Bonzo, ni Keith Moon. No, ni Keith Moon. Keith Moon le enseñó batería al hijo de Ringo, a Zach. Pero en el principio fue Ringo. Bueno,
Ok, aquí tengo un problema. Pablo, aquí sobra una coma horripilantemente. Perdonen, pero ahora sí. Bueno, aquí tengo yo un problema, hay un problema muy serio. Lo que se cuenta y que voy a relatar yo ahora proviene de gente que tiene un interés personal en la historia. Sin embargo, yo la cuento tal como ellos la están contando, a reserva de que los hechos demuestren más adelante las cosas, ¿no? El punto es este. Estos son tres capítulos, 3 episodios de una serie sobre abusos laborales, documental sobre abusos laborales de Pablo Iglesias. Decía el material de donde tomé esto, durante los últimos 2 años y medio, casi una treintena de trabajadores, ex trabajadores y ex becarios de Canal Red, La Base, La Última Hora, La Tuerca y Podemos nos han estado narrando los abusos laborales que han sufrido. También hemos sabido que el partido, pese a la innegable persecución mediática y judicial que ha sufrido, noticias falsas, montajes policiales, etcétera, causas que nunca avanzaron, acumula condenas por vulneraciones de derechos laborales y sindicales que no han llegado a trascender a la opinión pública. Y esto es relevante. Si han sido condenados por abusos laborales y sindicales, deberíamos estar enterados todos. Muchos en el mundo de la izquierda divina, la izquierda menesterosa, lo ocultan porque si no hoy le dan armas al enemigo. Cuando empezamos a conocer algunos de esos testimonios, dicen los productores de esta serie, no los pusimos en conocimiento de los directores de grandes medios de comunicación, sino en manos de Yago Prada, secretario de Acción Sindical de la Confederación Nacional de Trabajadores, que es un sindicato, es el tercer sindicato español, sindicato minoritario anarquista, y director de cine documental. Es una pieza dirigida y producida integralmente por Yago, con Producciones MU y el apoyo y testimonio de Furor Televisión, que reúne una decena de extrabajadores que han decidido poner el cuerpo y la voz. Y aquí entramos. Furor Televisión es una televisión fundada por el señor que hizo Canal Red junto con Pablo Iglesias y que luego se salió para hacer su propia televisión, Furor Televisión, y que ha empleado y tiene como sus empleados a un montón de personas que trabajaron en las distintas empresas de Pablo Iglesias. Son 30 testimonios, algunos que temen hablar, y dice que esta serie documental empezó a rodarse a mediados de 2024, se estrena tras un eterno ciclo electoral, porque esto no va de beneficiar a unos u otros, nos debemos a los valores de la izquierda, no a unas siglas. La izquierda entendida hay que ver cómo, ¿no? El punto es ese, que las acusaciones son verdaderamente graves para Pablo Iglesias, pero yo decía algo y lo voy a poner aquí porque tarde o temprano yo tengo fe en que esto no tengo fe, tengo la esperanza de que algún día esto va a estallar. Y es esto, si ha aparecido el problema de los conflictos laborales de Canal Red, La Base, Podemos, todo este entramado de político-económico de Pablo Iglesias, pues yo quiero ver si algún día finalmente se va a poder saber quién pagó el lanzamiento de Podemos. Cada vez que hablo de esto, alguien sale corriendo y me dice, nunca les han demostrado una financiación ilegal. Yo no hablo de financiación ilegal. Jamás defendí que hubiera financiación ilegal, jamás afirmé que hubiera financiación ilegal. Lo que dije en esta entrada de mi blog, no que importe, de 2015, es que lanzar un partido como Podemos cuesta mucho dinero. Y te voy a explicar por qué. La gente muchas veces no tiene claro esto. Mira,
Pablo Iglesias y 16 personas de su entorno se van de gira de Madrid, donde viven, a Valencia. Toman un avioncito, son 16 boletos de avión. ¿Sí? 16 billetes de avión, decimos en España. Ida y vuelta. Son 16 habitaciones de hotel. Algunos dormirán acompañados. Ponle 10 o 8 habitaciones de hotel. Tienes los alimentos de 16 personas durante 2 o 3 días, con sus correspondientes noches de hotel. Tienes sus traslados en taxi o en lo que sea dentro de Valencia. Tienes el alquiler de un espacio, un teatro, un foro, una cancha de baloncesto, qué sé yo. Tienes el alquiler de un foro, el alquiler del escenario, el alquiler de las sillas donde se van a sentar los fieles, la impresión de las banderas, pancartas, papalotes y demás que conforman la escenografía en la cual se desarrolla el drama político. Tienes un podio muy bonito con las siglas de Podemos, con 2 microfonitos. Tienes todo el equipo de sonido que tienes que alquilarle a señores que alquilan equipos de sonido para que tengas el himno de Podemos o una canción de los Niños del Maíz, me da igual. Y los micrófonos para que Pablo Iglesias pueda decirle al mundo cuál es la verdad. Tienes luces, porque claro, hay que iluminar eso, no son las luces normales. Tienes que echarle alguna luz para que se vea más guapetón o para que se vea mejor, que salga mejor en la foto. Tienes, por supuesto, a tus propios fotógrafos que toman las fotos necesarias para repartírselas a la prensa, que no tiene fotógrafos. No los mando porque eras muy poquita cosa o así lo vieron. Ya más adelante incluso tendrás a tus videógrafos, tendrás 2 o 3 camarógrafos que van a grabar, registrar las actividades de campaña política que estás realizando para posteriormente editarlas y presentarlas así sea en YouTube. Cuando estamos llegando allí estamos hablando de muchísimo dinero en cada acto de campaña de Podemos, desde su lanzamiento hasta el día de las elecciones europeas. ¿De dónde sería el dinero? No solo el de Pablo Iglesias, el dinero de toda la gente de Podemos que se movió cachetonamente por toda España con cargo a alguien. A lo mejor solo alguien lo pagó porque los quiere muchísimo, porque está absolutamente convencido que era el camino para la revolución. Me da igual. Quiero saber quién fue. Quiero saber quién fue porque les quiero recordar una cosa, y sobre todo a los españoles. El caso Gürtel no es un caso de comisiones en la construcción y permisos con tráfico de influencias. No. Lo que hacían los mandamases de la Gürtel, por cierto, proceso que va lentísimo y todavía no se ha terminado, tantos años después que al final va a prescribir y van a salir libres todos, los señores de la Gürtel lo que hacían eran templetes, escenarios, equipos de sonido, pancartas, impresión, publicidad. Uy, se me olvidaba pagar la publicidad. Este domingo fulano de Pleles estará dando su mitin en tal lugar, no se lo pierda. Y lo vas a radio y lo pones en televisión y lo pones en los periódicos. Cuesta muchísimo dinero. El lanzamiento de Podemos costó muchísimo dinero. Si empieza a salir esto, yo espero que algún día, porque ya han pasado 11 años y nadie se ha interesado en seguir este hilo, la ultraderecha estaba interesada en demostrar el financiamiento ilegal de Podemos. Yo creo que son lo suficientemente listos para que el financiamiento ilegal lo han sabido ocultar, como los dineros de Monedero cuando le pagó a Venezuela por asesorarlos para hacer una nueva moneda. La experiencia que tienen en la creación de monedas Monedero, ni una, solo pone el nombre. Ahora es asesor jurídico del gobierno mexicano y tampoco es abogado. Así que, bueno, pero saben, vamos, no creo que sea fácil que Podemos se le demuestre un financiamiento ilegal, pero a mí no me interesa la ilegalidad. Me interesa saber quién pagó esto. Seguir el dinero, porque donde está el dinero están los verdaderos intereses de mucha gente. Así que si quieren ver los documentales en cuestión, por supuesto, ahí están. Se llama Romper el Bloque, están los 3 en YouTube.
Este que dice Upcoming era de ayer, o sea que ya fue también publicado. Estos se estrenaron los tres el día 27, o sea, el día de ayer. Bueno, ¿qué me dicen? De la banda Camel, nunca los oí, la verdad, o no los recuerdo. En los 80 recuerdo que las campañas de que no tengan más hijos, no cabemos, la familia pequeña vive mejor. Sí, sí. México fue un objetivo, una diana clarísima del intento de control de la natalidad. Somos demasiados. Éramos demasiados hace 50 años, ahora somos demasiado pocos. ¿Alguna reflexión por el final de Herejes, el podcast? Argumentan que es por falta de interés de las personas y la disminución de su audiencia. Resiste, no te nos vayas a ir también. No sé si qué tanto pueda resistir, pero resiste, lo intento. Pero no tengo nada que decirme, los quiero mucho, les tengo un enorme cariño a los herejes y no sé cuál era su modelo de negocio, si es que era un negocio, no lo sé, si tenían ingresos por esto, si tenían, que no es ilegítimo. No he hablado con ellos, nada, tampoco han hablado conmigo, entonces no quiero opinar demasiado porque no tengo información. Pero España sí es país de blancos. No. No. ¿De dónde sacas que es país de blancos? Primero que nada, todos los españoles tienen como mínimo el 5% de genética del norte de África. Los años, del dominio musulmán, que fue fundamentalmente de una élite musulmana y de muchos españoles comunes y corrientes que se convirtieron al Islam porque convenía. Pero, mira, por aquí pasaron los cartagineses, los romanos, los griegos, los árabes, por el norte los vikingos, por el oeste los godos, por el oriente los visigodos, a una población originalmente celtíbera. España no es un país de blancos, ni mucho menos. Tú, de Despeñaperros para abajo la gente es aceitunada. Además tienes una población gitana enorme y tienes todavía resquicios de la población judía expulsada en 1492. España se quiere sentir a veces, o bueno, un grupo, algunos españoles se quieren sentir como dueños de un país de blancos, pero ciertamente no. Una de las razones por las que los pobres tienen más hijos es porque no tienen la suficiente educación sexual. No es un problema de educación, es un problema de lo que esperas de tu sociedad. Si tu sociedad espera que tengas muchos hijos, tú ya puedes tener mucha educación sexual y saber cómo no tenerlos, que si no quieres problemas vas a tenerlos. ¿Qué opino de los grupos de performance que cantan y bailan, que la mayoría de las veces no cantan? Pues es muy difícil bailar y cantar. Inténtalo. O sea, tu aliento lo usas para bailar o lo usas para cantar. Entonces generalmente no cantan. Yo no recuerdo alguna aportación musical importante o relevante de los grupos estos de los boys bands, ahora idols bands, ¿no? Quizás ya los hay, pero yo no los recuerdo. ¿Dónde están? ¿Dónde están las bandas esas? Lechuzo, ¿soy yo o cómo que Ucrania está tomando la iniciativa en esta guerra? Pareciera que está tomando ventaja, o por lo menos le está haciendo difícil la vida a Rusia. Mira, toda la información que yo tengo es que Ucrania está avanzando, pero sus avances no van a poder ser excesivos. Lo que está creando es un debate al interior de Rusia. Y veía yo a un corresponsal en Moscú, no me acuerdo de qué, ahora te digo porque lo tenía yo por aquí, por cierto. Espera un segundo.
señor que es corresponsal en Moscú. Pues yo no sé de qué medio, pero está desde Moscú leyendo los periódicos rusos, y nos estaba contando ayer precisamente que hay un debate que no se había dado hasta ahora sobre si conviene seguir. ¿Qué es lo que dicen los ahora críticos? Nuevos críticos no están en contra de los crímenes de guerra, no están en contra de los secuestros de niños. Lo que están diciendo es que para poder realmente terminar con esta guerra hay que ocupar toda Ucrania y mantener una ocupación durante muchos años. Y que estratégicamente y desde el punto de vista técnico es imposible hacer eso. Entonces, que las opciones no son que Rusia sufra una derrota, sino una guerra eterna. Y hay muchos rusos que ya no están de acuerdo con la guerra eterna. ¿Por qué? Porque Putin le había dicho a los oligarcas: miren, ustedes déjenme hacer mi guerra y a ustedes no les va a afectar para nada. Por lo menos esto es lo que me dicen los expertos en Rusia. Putin dijo: voy a hacer la operación militar especial, en 3 semanas estamos apoderados de Ucrania y ustedes como si nada. 4,5 años después, ya a estas alturas, los propios oligarcas han perdido dinero. Y eso es lo que menos les gusta. Y es por lo que yo he comentado aquí que Putin tiene miedo. Que sea cierto o no, no lo sabemos. Son los informes que salen, como salen, de uno de los esquemas de poder más opacos del mundo. Lugares donde todo es: no te veo, no me ves, nadie ve. ¿Quién mató al ayudante de Stalin? Nadie lo sabe. Sí, todo el mundo lo sabía, pero ¿quién tira a la gente de las ventanas? Pues es la gente de Putin, pero no lo puedes demostrar. Así que eso es lo que se vive. Empieza a haber críticas en periódicos que antes simplemente no había, y esto se debe a que Putin está incapacitado para mantener la situación bélica como está. Peor aún, con los ataques ucranianos sobre todo a las refinerías rusas, lo que ha habido es ahora. Putin ayer o anteayer le pedía a todos los diplomáticos extranjeros que salieran de Kiev porque planea arrasar Kiev. Los primeros fueron los representantes de la Unión Europea que dijeron: no vamos a salir. Sí está amenazando con atacar una ciudad civil que no tiene valor militar. ¿Sí? ¿Qué es lo que ha estado haciendo durante 4 años? Bueno, vamos a más cosas. Quiero ver si no me estoy quedando yo sin batería aquí. Había algo curioso, pero no sé si lo vamos a ver. Sí. Bueno, tengo 2 cosas que no tienen nada que ver con política ni con sociedad, que también eso es bueno y no tienen que ver con filosofía, que es buenísimo, eso es maravilloso, estupendo y magnífico. Imaginarse la luna y visitarla. Se soltó por ahí en los comentarios el debate de si el primer viaje a la luna fue este o el otro, evidentemente en la ficción. Y entonces dije que yo que recuerdo haberme dedicado a la historia de la ciencia ficción durante parte de mi vida, pues decidí hacer una pequeña historia de cómo se imaginaban la luna, cómo llegaban a visitarla y con qué habitantes de la luna o selenitas, porque lunicitas como no sonaba tan bien, selenitas porque Selene finalmente es la diosa de la luna, cómo eran los selenitas. Y entonces, pues esas son algunas de las historias, creo que 6 o 7 primeras historias de la luna en la literatura. Y empezamos con este señor tan simpático, se llama Luciano de Samosata. Bueno, espera, antes de Luciano, sabemos que Antonius Diógenes en el siglo II escribió una historia sobre unos personajes, un largo libro de un montón de volúmenes, en uno de los cuales algunos de esos personajes entran al territorio de la noche eterna y finalmente llegan a la luna, donde se encuentran con gente que los ayuda, gente normal. Diógenes describe la luna como un mundo puro,
no solo puro en el sentido espiritual, sino puro como un sitio absolutamente estéril. Pero no tenemos los escritos de Diógenes, tenemos historias de gente que lo leyó y cuenta, pues es que Diógenes escribió esto, pero no tenemos la obra completa de Diógenes. Ahora sí, este simpático caballero se llama Luciano de Samosata. Y más o menos alrededor del año 225 de la era común, escribió La verdadera historia, una sátira, como todos los de su época, pues una sátira a su sociedad. En La verdadera historia hay un barco que ha decidido traspasar las columnas de Hércules, o sea, el estrecho de Gibraltar, para adentrarse en el Océano Atlántico, cosa que no se hacía demasiado en aquel entonces, sobre todo porque no teniendo brújula. Se navegaba costeando, porque si te alejabas mucho de la costa, luego regresar a la costa no era tan fácil. Y este barco que ha traspasado las columnas de Hércules se ve tomado por un remolino que los lleva a la luna. Y allí conocen a Endimión, el rey de la luna, y a Faetón, el rey del sol, que están en guerra porque quieren decidir quién puede colonizar la estrella de matutina, la estrella de la mañana, o sea, Venus. Los lunitas son muy divertidos. Son los primeros extraterrestres interesantes que se crean, los de Luciano. Tienen gente planta, tiene hombres ajo y mujeres que son mitad mujer y mitad viñedo o mitad vid. Gente animal que cabalga en pulgas del tamaño de elefantes y hombres a bordo de buitres caballo. Los lunitas no tenían órganos internos, estaban hechos de líquidos que fluían, y cuando los herías, pues en vez de sangrar emitían un líquido blanquecino que se podía convertir en queso. Y además de la nariz le salía miel. Hombre, ya miel con queso ya tienes por lo menos la cena. Se reproducían de una manera extraña. No había mujeres, eran todos hombres. Los hombres eran mujeres esposas hasta los 25 y después ya eran esposos. Y los niños no nacían, sino que se crecían dentro de los gemelos, o sea, la parte de abajo de la pierna de los hombres. Tenían ojos removibles, se podían quitar los ojos para dormir. Los solitas, los que vivían en el sol, cabalgaban insectos gigantescos, usaban como armas rábanos letales y tenían entre sus filas a soldados con cara de perro que combatían cabalgando en bellotas gigantes. Como no existía el LSD, no podemos atribuirle al LSD las afirmaciones de don Luciano de Samosata. El siguiente explorador ficticio de la luna fue un señor que sí sabía mucho de la luna, que yo no sé por qué tiene un ojo mirando contra el gobierno, no sé si era así, el señor Johannes Kepler, o fue uno de los errores, un error de algún pintor poco avesado. Como quiera que sea, el sueño astronómico de Johannes Kepler era una obra fundamentalmente divulgativa. Un joven de Islandia, ¿por qué de Islandia? No lo sé, viaja a la luna con su madre. Su madre es una bruja que puede invocar daimones, estas deidades menores de los griegos, y uno de los daimones los lleva a la luna, pero como el viaje es muy, muy duro y además hay mucho frío en el espacio, van dormidos. Y desde la luna, el personaje ofrece una detallada observación de cómo se ve la Tierra desde el espacio. La novela se publicó en 1634, la publicó el hijo de Kepler, después de la muerte de este, pero se escribió alrededor de 1608-1609, y fue hasta después de la muerte del brillante astrónomo cuando su hijo decidió publicar El sueño astronómico de Kepler. Luego está El otro mundo, los estados e imperios de la luna, del verdadero Cyrano de Bergerac, que no tiene prácticamente nada que ver con el Cyrano de la obra teatral de Jean Rostand, si mal no recuerdo. Y si no es de él, pues ya, perdón. El otro mundo, los estados e imperios de la luna, de Cyrano de Bergerac, fue publicada también póstumamente en 1657. El narrador trata de ir a la luna de varias maneras hasta que le ponen cohetes de fuegos artificiales en su máquina voladora, y con eso es el primero que usa un cohete para llegar a la luna. Los habitantes de la luna a los que llega el personaje de Cyrano, el personaje de Cyrano también se llama Cyrano, por cierto.
Son seres con 4 patas, voces musicales y armas fantásticas que cocinan a las piezas de caza para comérselas inmediatamente cuando les disparan. Si te imaginas que le disparas un venado y lo que tienes tú ya son puntas de filete de venado, que es una maravilla. Los habitantes de la luna tienen nombres hechos de notas musicales. La narrativa revela que los habitantes de la luna le dan un enorme valor a tener una gran nariz que no la tenía tan grande Cyrano, pero que esto ayuda luego al Cyrano de la literatura a que sea un personaje de una gran nariz, ¿no? Estoy preocupado porque le he atribuido a la obra teatral Cyrano de Bergerac a Rostand, y sí es de Rostand, sí es del Mont Rostand. Por una vez no me equivoqué con los nombres. Aplausos de la concurrencia. Entre otras cosas, por cierto, Cyrano se encuentra al fantasma de Sócrates y a Domingo González, un personaje de El hombre en la luna, de Francis Godwin. Otra obra que, por cierto, se me pasó de las visitas a la luna. Lo divertido es que se dedica a hacer discusiones filosóficas con ellos que aburren a todo el mundo hasta que decide regresarse a la Tierra. El otro gran creador de Una viaje a la luna es, por supuesto, Edgar Allan Poe, con La aventura sin paralelo de un tal Hans Pfaall. De 1935, Hans Pfaall llega a la luna en globo y describe la luna como un satélite feroz, volcánico, tremendamente apocalíptico, a diferencia de el desierto de polvo que ya se sabía que era fundamentalmente la luna. Pfaall observa la superficie de la luna desde su globo y habla de cráteres y grandes grietas y volcanos activos, y esta luna de Edgar Allan Poe está poblada por humanoides pequeñitos. Son de unos 60 centímetros de alto, no tan pequeños como dije yo. Cuerpos tremendamente anchos y redondeados y sin orejas. Esa era la característica que le parecía más interesante a Edgar Allan Poe. Siguió de la Tierra a la Luna del gran genio de la aventura Julio Verne, que más cercano a lo que ya se conocía, a los conocimientos astronómicos que ya existían, pues ubica la Luna como un lugar árido, sin aire, desolado, y tiene selenitas superinteligentes que tienen un problema. Sus selenitas ya lo saben todo, ya lo inventaron todo, no tienen nada que aprender de los seres humanos. Se supone que los seres humanos tienen todo que aprender de esos selenitas de Jules Verne, pero el problema, claro, es que se aburren mucho. Y termino esta lista con, por supuesto, el señor Herbert George Wells, que en 1901 escribió Los primeros hombres en la Luna. En la Luna lo que encontraron fueron, por cierto, los personajes de Verne van con un cañón, disparados por un cañón a la Luna. Y ahí es donde, por ejemplo, fallaba la ciencia ficción de Verne, ¿no? Porque si tú te disparan en un cañón, pues eres tortilla al fondo de la bala de cañón en el momento en que sufres toda la aceleración súbita de la explosión de un cartucho de cañón, y entonces no hubiera llegado nadie vivo, ¿no? Pero bueno. En fin, que los primeros hombres en la Luna de H.G. Wells se encuentran con criaturas similares a insectos, pálidas, con grandes cerebros, grandes ojos, que viven en sociedades complejas, subterráneas, y que son, como prácticamente todos los extraterrestres de esta época, tremendamente hostiles y también hostiles al ser humano. Termino esto con este señor que siempre creo que hay que mencionarlo, aparte que la corbata es una maravilla y los bigotes no se diga. El señor es Georges Méliès, el cineasta con el cual comienza otra época de la exploración lunar. Y lo entretenido es que él mezcla algunas ideas de Verne y algunas iglesias de Wells y sus selenitas, que aquí los tenemos en una de las afortunadamente recuperadas y reconstruidas cintas de Georges Méliès. Su obra se
se dispersó y se destruyó mucho al terminar sus estudios, pero pues más o menos ahí los hizo semi-insectíficos con unas disfraces ahí como se les fueron ocurriendo. Por cierto, eran todos acróbatas del Folies Bergère. Y así es como el hombre se imaginó la llegada a la luna. Luego llegamos a la luna y otros dicen que no creen que llegamos. Ninguna de las 6 veces que sí llegamos, lo cual es vergonzoso, ¿no? Que la gente diga, nunca fuimos a la luna, pero fuimos 6 veces. Si te hubieran dicho, fui una vez y regresé, está bien, hay dudas, ¿no? Puedes decir, no, fue una vez, no fue. Pero sí fue 6 veces. Y de la primera, no hay que olvidar que la Unión Soviética recibió como un héroe como héroes, pues, a los astronautas estadounidenses que fueron a la Luna, reconociendo así que habían perdido la carrera espacial que habían venido ganando todo el tiempo. Así que ahí tienen Luna para todos. Los hijos de Darwin fueron bautizados y criados cristianos como los padres de Darwin y enterrados en una iglesia. Sí, un día me descubrí yo pisando a Darwin. Es una cosa tremenda. Estaba yo ¿cómo se llama? En Canterbury, en la catedral, y estaba yo buscando la tumba de Darwin. Y estaba yo pisándola. Está frente a la enorme tumba de Newton. Y estoy pisando a Charles Darwin. Y junto está un señor que es el ateo del todo. Está por allí enterrado, por el honor que representa estar enterrado con esa gente, no porque él fuera creyente tampoco, que es Stephen Hawking. La tumba de Stephen Hawking en el suelo de la catedral de... Sí, es Canterbury, ¿no? Está a pocos metros de la de Darwin. Está todo Dios está allí. Y es razonable que te digamos, es que es el lugar donde te pueden... Es el más honroso entierro, sea o no catedral, si es el más honroso, merecen estar allí. Y un rincón de poetas maravilloso donde están enterrados los principales poetas británicos. Yo soy un amante de la poesía británica, de la poesía en general y de la británica también. Pues evidentemente sí, fueron criados. ¿Qué podías hacer? ¿Tú sabes lo que hubiera pasado si no bautiza a sus hijos Darwin? Sus hijos no pueden ni siquiera entrar a la escuela. Es decir, no le puedes imponer por sus dudas, por su ateísmo, expresado de muchas maneras, no puedes exigirle que actuara como hoy, porque en aquel entonces esto tenía consecuencias. Yo incluso, fíjate, no sé si mis hijas las bautizaron. Mi madre sabía perfectamente que yo no tenía ningún interés en que mis hijas fueran bautizadas, pero porque no les iba a pasar nada a mis hijas si no eran bautizadas. Pero mi madre era tan profunda y cerradamente religiosa que mucho me temo que en algún momento dado con alguna de mis tías haya llevado a mis hijas siendo pequeñas a bautizar. Bueno, ahora imagínate cuando eso era obligatorio para vivir en sociedad. Así que no le haría yo feos a Darwin porque sus hijos fueron bautizados y criados, no cristianos anglicanos, a todo esto. Y te voy a decir exactamente, fíjate, a ver si les está. Pero es en Westminster, no en Canterbury, la catedral de Westminster. Y aquí en el suelo tienes la tumba de Charles. Mira, está junto es Herschel. Creo que sí. Creo que es Herschel. Sí, es el astrónomo Herschel. Está junto a Darwin y yo estaba de pie aquí. ¿Dónde está Darwin? Una de las señoras estas que te ayudan, porque no son guías exactamente, pero son asistentes voluntarias en Winchester. Me dijo, está allí. Ay, madre mía,
estoy pisando uno de los más grandes genios de la historia, que está frente al otro más grande genio de la historia, por supuesto, que es Newton, ¿no? Así es. Bueno, ¿no le parece peligroso que en México se pruebe anular las elecciones por injerencia extranjera sin definirlo, dejándolo a criterio del Tribunal Electoral? ¿Peligroso para qué? Para la democracia se la carga, la destruye, como la ha estado destruyendo. México nunca ha tenido una democracia desarrollada, ha luchado por ella. Ha tenido momentos en que parecía que igual la democracia se instalaba, ¿no? Pero va a tardar en llegar la democracia a México, dadas las condiciones. ¿Qué opina de una elección presidencial donde en primera vuelta los candidatos a segunda vuelta votos obtuvieron 10 y 25% de votos por ausentismo? Eso pasa en Perú. El problema es que los candidatos no están interpretando el sentir popular, y como la gente se cansa de eso, pues acaba cansándose de la política, y cuando se cansa de la política, los peores son los que se acaban apoderando de los países. Gracias al superchat a Carolina Ramos Flores. Su opinión sobre Florentino Pérez y sus patrañas. Florentino, el del Madrid. A ver. No sé qué patrañas tenga, pero es un tipo, es un sátrapa del fútbol y es una de las peores influencias en el fútbol que uno puede imaginarse, ¿no? Algunos creyentes cercanos a vos no te han dicho que eres ateo porque tuviste malas experiencias en la religión. Claro que sí. Porque a mí me pasa y me siento insultado como si no pudiera pensar. Ya, pero tú pregúntales entonces si ellos tuvieron malas experiencias con la ciencia, ¿no? El profesor de física les pegaba o algo para que opten por la religión y no las... A ver, no hay que aprender a no hacerles caso a los imbéciles. No, por favor. No es tan difícil que no te importe. Gracias por las cosas que me dice Alejandro Ibáñez. Merecerías mucha más audiencia de la que tienes. Pues sí, tengo la que tengo. En este momento 200 personas. A una no le gusta este canal, a otras 93 les gusta, y a 106 están pensándoselo todavía. Por cierto, la mayoría de la gente que ve este canal no está suscrita a él. Y aunque vean varios vídeos no les dan me gusta, y es un error. Necesitamos que nos ayude. Gachuzo, hablamos luego, sí. Tengo las cámaras y el audio, sí. Caso de Zapatero. Vamos a hablar del después. Vamos a hablar primero de algo que no es política, ¿no? Ya luego acabamos con Zapatero. Pero como esto me lo pidieron, vamos a hablar de un personaje rarísimo. Christopher Lee. Christopher Lee es un actor de cine, muy conocido por películas de terror. Luego las dejó de hacer, lo seguían reconociendo como películas de terror. Cuando lo hicieron caballero, me acuerdo, estaba entrevistando a una periodista británica. Y al terminar la entrevista se gira y dice, y así es como estuvimos con el rey del horror, Christopher Lee. Y él dijo, ¿el qué? El rey del horror. ¿No? Dice, llevo 38 años que no hago una película de horror, no me puedes llamar el rey del horror. Y era pequeñita, y él medía unos 93, 94, entre 93 y 96 te encuentras su estatura, o sea, era imponente el tío. Y la reportera pequeñita, y dice, perdón, yo le llamé el rey del terror porque no se me ocurrió otra cosa. Y dice, yo llevo 38 años que no hago una película de esas. Bueno, pero ¿qué puedes esperar tú de alguien que jugaba al golf con Alice Cooper, que descendía en línea directa de Carlo Magno, que inspiró el metal y que hizo cosas en la Segunda Guerra Mundial de las que nunca quiso hablar? Estamos hablando de Christopher Frank Carandini Lee, nacido en 1922, muerto en 2015. Esto es más cerca de su nacimiento, por supuesto, que de su muerte.
Christopher Frank Carandini Lee, más bien conocido como Christopher Lee, fue hijo de un oficial del ejército británico y de la condesa Estelmaria Carandini di Sarzano, de una antigua casa aristocrática italiana que desde el siglo XII es reconocida por todo el mundo como descendiente directa de Carlomagno. Por lo tanto, este pequeño era descendiente directo del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Divorciada, su madre se casó después con Harcourt George St. Croix Rose, un sujeto que, aparte de tener problemas de juego, de apuestas, tenía la característica de ser tío de Ian Fleming, un señor que luego escribiría un montón de libros sobre un tal James Bond, el agente 007 al servicio de su majestad. Y Ian Fleming, por lo tanto, era el primastro, si se puede decir hermanastro, porque no se puede decir primastro, de Christopher Lee, y tuvieron muy buena amistad durante toda su vida, Ian Fleming y Christopher Lee. Entre otras cosas, conoció de niño a dos personajes interesantes de la corte rusa. Están viviendo, hijo de una condesa y descendiente de Carlomagno. Pues conoció al príncipe Yusupov y al gran duque Dmitri Pavlovich, dos personajes que pasaron a la historia por haber sido los asesinos de Rasputín, el hombre que tenía esa influencia tremenda sobre la zarina y sobre la corte rusa en general, poco antes, por supuesto, de la revolución que acabó con la monarquía rusa. Curiosamente, este chico, en un momento dado, hizo el papel de Grigori Rasputín, muchos años después, en una película. De niño ya actuaba y se quejó, contaba que le pegaban mucho porque rompía las reglas en las escuelas, y la pedagogía de la época era zumbarle a los niños como forma de educarlos. Parece que no fue muy eficaz. A mí me pegaban mucho, pero tampoco fue muy eficaz. No dejé de ser quien soy. Bueno, pero en 1938 su madre se separa y se ve obligado a tener que empezar a trabajar porque los puestos nobiliarios no llevan aparejado un salario. Y entonces el joven Christopher Lee empezó a trabajar y, entre otras cosas, fue a buscar trabajo a París, donde en 1939 está aquí. Como usted lo puede ver claramente, allí está Christopher Lee. No lo puede usted ver claramente, pero allí estaba, porque Christopher Lee fue testigo de esto. La última ejecución pública en la guillotina en París del asesino Eugene Weidmann. Fue la última ejecución pública en guillotina. Después los nazis seguirían ejecutando gente en la guillotina, entre otros a los héroes adorados de la Rosa Blanca y Sophie Scholl, una de las mujeres más admirables de la historia. Pero públicamente, como ejecución pública, esta fue la última en París en 1939. Y allí estaba un jovencísimo, Christopher Lee. Él, cuando ese mismo año comenzó la Segunda Guerra Mundial, decidió ofrecerse voluntario al ejército finlandés contra la Unión Soviética. La Unión Soviética invadió Finlandia en la famosa Guerra del Invierno, que dio, por cierto, como uno de sus frutos, aparte que perdió parte de su territorio en Finlandia, estaba Yaya, el más grande francotirador de la historia, de la historia bélica, de la historia militar, un cazador pequeñito, finlandés, que él se iba por su cuenta y en 300 días de guerra mató 500 soldados soviéticos o algo así, hasta que le dieron a él. No murió, vivió hasta edad muy avanzada. Pero entonces, como la Unión Soviética invadía Finlandia, el joven Christopher Lee decidió hacerse voluntario para el ejército finlandés. Lo pusieron en cuestiones de guardia a él y a otros voluntarios británicos. Decidieron no mandarlos al frente y, como decía él, no hubiera sobrevivido. Pero en 1941 decide finalmente presentarse como voluntario en la Real Fuerza Aérea del Reino Unido. Cuando hizo su primer vuelo en solitario, descubrió que tenía problemas graves de la vista y le diagnosticaron un problema en el nervio óptico que le impidió volar. Y como no pudo ser piloto de la Fuerza Aérea y ser uno de aquellos de los pocos por los que Churchill dijo nunca tantos le debieron tanto a tan pocos, refiriéndose a la Fuerza Aérea durante la guerra
durante la batalla de Inglaterra, pues pasó a ser oficial de inteligencia, y fue oficial de inteligencia de la Fuerza Aérea y fue de operaciones especiales, y estuvo en el norte de África, estuvo en Italia, aprendió español, francés, italiano y alemán, aparte de su inglés nativo. Los 5 idiomas los hablaba con absoluta fluidez, lo cual te habla de un tipo que era razonablemente inteligente. ¿Qué hizo? Nadie sabe. Estuvo en misiones clasificadas. Él decía que había jurado secreto antes, durante y después de las misiones a las que estuvo adscrito. Se habló de que estuvo en uno de los organismos dedicados a encontrar a los criminales de guerra nazis para llevarlos a juicio. Y por cierto, hay una anécdota, más que contar la historia de Christopher Lee, se cuentan anécdotas porque su vida es una serie de anécdotas. Un periodista lo estuvo molestando. ¿Qué hiciste en la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué hiciste en la Segunda Guerra Mundial? Debo decir que yo he conocido gente que ha estado en la guerra, al menos dos en la Segunda Guerra Mundial, y no les gusta hablar de la guerra. Un hombre que estuvo en la resistencia holandesa y un mexicano que estuvo en la Guerra Civil Española y después fue fuerza de ocupación en Japón. Al término de la Segunda Guerra Mundial se enroló en el ejército estadounidense, capitán Roberto Vega González. Y la gente no habla de la guerra. Y lo hemos visto también con los testimonios de los ucranianos. Entonces, en una ocasión que un periodista le dio mucha lata, de pronto Christopher Lee, con esa voz que tenía de barítono bajo, se le acercó y le dijo: ¿puede usted guardar un secreto? Y el periodista que dijo: esta es la mía, dijo: sí. Y Christopher le dijo: yo también. Y se fue. Y nunca contó nada. Al término de la guerra le dijeron: no, sería buena idea hacerte actor ya que eres grande y guapo. Y dijo: pues sí. Y entonces recibió sus primeras oportunidades. Su primera película en la que apareció fue en el romance gótico de Terence Young, Corredor de Espejos, Corridor of Mirrors, protagonizado por Eric Portman en 1948. La primera vez que tuvo una línea que hablar en una película fue en Captain Horatio Hornblower, con Gregory Peck, por cierto, y Virginia Mayo, porque el director necesitaba un actor que pudiera hacer esgrima y supiera hablar español, y el único que se encontró era Christopher Lee. Así que bueno, y sus primeras líneas, por lo tanto, fueron en español. Y fue por primera vez personaje principal en la película de 1955, alias John Preston, film británico en el que hizo el papel de un negociante misterioso con un pasado de muerte y barbaridad. Y en 1957 filma una película que salió en 1958, por primera vez haciendo un papel que es el que lo hace más conocido en su primera época, que es, por supuesto, no es cierto, su primer papel es me hice un lío, estaba yo en Drácula, no. Primero hizo La Maldición de Frankenstein de 1957. Para mí es probablemente uno de los más interesantes Frankensteins, porque lo decía él mismo, aparte que la caracterización es tremebunda. Él dijo que basó toda su actuación en la idea de que el monstruo de Frankenstein nunca había pedido que lo hiciera. Que es un argumento muchas veces yo no pedí nacer, ¿no? Pero él dice que normó su interpretación en esa lucha interna de alguien que existe sin haber querido existir y probablemente sin querer existir. Esto fue, decíamos, 1957, y un año después, ahora sí, aparece como Drácula, el conde Drácula de Transilvania, que es el debut triunfante de Christopher Lee, y que crea la imagen del vampiro por excelencia, incluso por encima de la Lugosi, que en los años 30 había hecho. Hizo dos veces el papel de Drácula, una en serio y la otra en comedia, por cierto.
Y lo que introdujo Lee, según los críticos de cine, fue introducir un elemento de sexualidad que no había estado presente en el Drácula de Bela Lugosi, pero que según Lee sí está presente en la novela. Las mujeres se le rinden al conde Drácula y entonces empieza una saga absolutamente delirante que lo lleva a hacer 10 películas de Drácula. Y él ya no quería seguir haciendo Dráculas. Dice que le llamaban, dicen, oye, hay otra película de Drácula y te quiero. No quiero hacer Drácula. Y entonces, según lo contaba él, lo chantajeaban. Dice, no, piensa en la gente, todas esas personas que conoces también, los técnicos y los cámaras y los maquillistas, vas a quitarles el trabajo a todas esas personas. Y decía, era chantaje emocional y es el único motivo por el cual las hice. Por cierto, hay un personaje en el cine español que es poco conocido en el resto del mundo, que es Jess Franco, que es probablemente el más prolífico director de películas malísimas, pero hizo 200. Y se las arregló. En una época de su vida hizo películas porno. Y Christopher Lee apareció sin querer. Voy a contar porque, digo, anécdotas son todas. Christopher Lee cuenta que él fue a filmar. Le dijeron que era una película sobre el Marqués de Sade. Fui a España para trabajar un día haciendo la parte del narrador. Me pusieron un smoking color rojo y había un montón de gente atrás de mí. Todos tenían la ropa puesta. No había nada especial. Yo hice mi papel, trabajé todo el día, me fui a mi casa, me regresé al Reino Unido. Y de pronto un amigo le dijo, ¿sabes que estás en una película en Compton Street, donde se pasaban las películas porno? Y esos días, esos eran los días donde allí se veía las películas porno. Entonces dijo, qué chistoso, y fue disfrazado con gafas oscuras y una bufanda, encontró el cine y descubrió que allí estaba su nombre, Christopher Lee. Era una película porno. Y dice que se enfureció, nunca llegó a enemistarse con Franco, pero dice, estaba yo furioso. Había un lío enorme. Cuando me fui de España ese día, todos los que estaban detrás de mí se quitaron la ropa. Y entonces, sin querer, Christopher Lee participó en una película pornográfica y ni siquiera haciendo un papel sin ropa. Por cierto, entre la gente que lo admiraba y estaba medio mundo estaba Mohamed Ali. Mohamed Ali se las arregló para reunirse con el actor, hablaron, y después de una de las grandes peleas de Mohamed Ali, creo que fue en la pelea contra, no me acuerdo, en Manila, Filipinas, el Thrilla en Manila, le dijo al reportero, solo quiero decir que gané esta pelea por Christopher Lee, quien está allá mirándome en algún lado. Y según cuentan, estaba viendo la televisión Christopher Lee, efectivamente en ese momento, desde la mansión Playboy de Hugh Hefner. Pero ese Christopher Lee no fue conocido por los jóvenes. Él volvió al cine reconocido como el Conde Dooku en 2 películas de Star Wars, con lo cual reapareció en el radar de los jóvenes. Pero él siempre había querido interpretar un papel en concreto. Él había querido el papel de Gandalf, el Gris. Él era un gran lector, decía que todos los años releía El Señor de los Anillos. Y además había conocido a Tolkien, no conocido de ser amigos ni nada. Dice que estaban en un pub y vio entrar a Tolkien, como salía en las fotos de los libros, con la pipa y toda la cosa. Y uno de los amigos dijo, oye, yo lo conozco, si quieres, venga a decir hola. Y se acercó Tolkien, dijo hola, los saludó a todos, y dice Christopher Lee, yo no sabía si ponerme de rodillas, estaba yo ante un verdadero genio. De toda la gente que hizo El Señor de los Anillos, por cierto, el único que conoció a Tolkien
fue Christopher Lee. Pero para cuando iba a ser la película del Señor de los Anillos, ya era de una edad muy avanzada Christopher Lee y no podía hacer no podía ir a andar en caballo, no podía hacer las peleas que todavía hizo como Conde Dooku, y entonces aceptó ser Saruman el Blanco. Y es un papel con el cual, por supuesto, entra en la conciencia de los jóvenes de hoy. Es alguien que empezó su carrera cuando yo tenía 2 años, ¿no? Entonces, el puente es este. De aquí hay una anécdota que no quiero contar porque existe en vídeo. Si usted está viendo esto y de pronto desaparece, no ve nada, está borrado, es porque me dijeron que por derechos de autor no debía yo haber hecho lo que hice, pero lo que hice fue poner esto, que fue lo que contó Christopher Lee sobre el momento en que Wormtongue apuñala a Saruman y lo mata. Y es probablemente la anécdota más conocida de Christopher Lee en la actualidad. I seem to recall that I did say to Peter, have you any idea of what kind of noise happens when somebody is stabbed in the back? And I said, well, because I do. Oh, yeah. It's not, I like that. It's because the breath's driven out of your body. Lo que decía, dice Peter Jackson, contaba después, que él empezó a contar Christopher Lee algunas experiencias de la guerra y él no preguntó demasiado, pero sabía cómo sonaba una persona a quien apuñalabas por la espalda. Esto tiene una vida actoral impresionante, pero luego tenemos un problema. Bueno, por cierto, esto fue muy importante para él en los Estados Unidos. Participó en Saturday Night Live, el programa de los sábados por la noche, que sigue siendo uno de los lugares de donde salen los grandes cómicos de los Estados Unidos, porque allí se afinan sus habilidades. Y él fue invitado a Saturday Night Live. Aquí lo tenemos presentando ni más ni menos que a Meatloaf. Y tenía una relación muy particular con el tipo de música que hacía Meatloaf porque él era fan del metal. Y entonces alguna vez lo invitaron para que narrara unas cosas con una banda llamada Rhapsody, que ahora es Rhapsody of Fire, allá en el 2004, para el álbum Sinfonía de las Tierras Encantadas número 2, El Secreto Oscuro, metal sinfónico fantástico. Y dice que todo el mundo cantaba menos él, y entonces él les dijo, oye, ¿puedo cantar? Y dice que todo el mundo dijo, otro actor que cree que puede cantar. Pero, pues sí, podía cantar. Y por su trabajo con el metal, llegó a ganar premios como este que le entregó Tony Iommi, sí, el guitarrista de Black Sabbath, el creador del metal, o de la banda que se supone que creó el metal, aunque yo puedo decir que el metal nace con Helter Skelter de los Beatles. Pero hay una conversación interesante entre Tony Iommi y Christopher Lee cuando le pregunta a Tony Iommi, bueno, cuando trabajaste con Rhapsody Fire, ¿fue la primera vez que oíste el metal? Dice, no, fue muchos años antes. Yo solía jugar golf con Alice Cooper. Había oído su música y me resultaba muy interesante. También estoy a punto de hacer un proyecto con David Bowie, que era un chico delicioso. Estoy seguro que lo sigue siendo, pero no pudimos ver forma de combinar su estilo y el mío. Grabó 7 álbumes en solitario. Fue artista invitado en 7 más
Uno de ellos es una obra sinfónica sobre Carlomagno, porque como descendiente de Carlomagno, le pareció interesante hacer una obra de metal sinfónico. Carlomagno por la espada y la cruz, que le ganó el premio Spirit of Metal en la ceremonia 2010 de Metal Hammer Golden Gods, y allí fue donde Tony Iommi le dio este maravilloso premio. Aquí los tenemos a los dos, a Tony Iommi y a Christopher Lee. Por cerrar, que me había puesto esto un segundo, interpretó a todo Dios. Su personaje, la momia, es maravilloso porque dice el que solo se veían los ojos, así que había que actuar con los ojos. Aquí está como Barbagal, me parece que se llama, no, Barbicastre, ¿no? El hombre de la pistola de oro, uno de los villanos de James Bond. Decía Ian, el creador de James Bond, que parte de las espías que él conoció en la guerra y demás, que inspiró la creación de James Bond, era por supuesto la personalidad de su primastro, Christopher Lee, y él quiso que fuera el primer villano de la primera película de James Bond, pero no se pudo. Fue hasta después cuando pudo ser el hombre de la pistola de oro. Arriba a la izquierda lo tenemos como Fu Manchu, en la época en que no se veía mal que un blanco se fingiera oriental, porque había pocos actores orientales también para ocupar los espacios. Y arriba, finalmente, como Sherlock Holmes. No solo hizo Sherlock Holmes, hizo el papel de Mycroft Holmes, que es el hermano inteligente de Sherlock Holmes, según el canon, o sea, las obras de Arthur Conan Doyle. Y también hizo el papel de Henry Baskerville en la película sobre el sabueso de los Baskerville. En 2009 lo ordenaron caballero del reino, pero no por sus películas solamente, sino por su trabajo en la caridad. Fue un hombre que apoyó enormemente a UNICEF, usaba su nombre para defender la campaña de la supervivencia de los niños, participaba en galas de caridad como Cine por la Paz y ponía dinero para actividades dedicadas a niños afectados por la pobreza y el hambre. Además era un activista por los derechos de los animales. Prestó su atención a PETA, parece que en la época en que todavía no era absolutamente despreciable PETA, y trabajó para promover las artes y la educación entre los jóvenes, promover la paz y la tolerancia a través de fundaciones que utilizaban a la industria fílmica. Y entonces por todo eso se le concedió, pues, se le ordenó caballero algunos años antes, precisamente en esta ceremonia donde la periodista que yo decía lo llamaba el rey del terror. Y con su obra de metal, Jingle Hell, hizo un álbum de villancicos reinterpretados en metal. Su canción Jingle Hell llegó a las listas de éxito de metal de Billboard cuando él tenía 91 años, con lo cual es la persona de más edad que ha llegado jamás a las listas de éxito de los Billboard. Y poco antes de morir, fue el narrador del álbum Hollywood Vampires, un álbum del supergrupo Hollywood Vampires, los vampiros de Hollywood, que estuvo formado por Alice Cooper, Joe Perry, que por cierto interviene después como guitarrista de Aerosmith, y Johnny Depp. Y los tres, era muy amigo de los tres, sobre todo de Alice Cooper y Johnny Depp, y entonces pocas semanas, pocos meses quizás antes de morir, hizo la narración de Hollywood Vampires. Un personaje absolutamente fuera de serie que no hizo más que vivir la época que le tocó vivir y la ascendencia que le tocó vivir y el mundo que le tocó vivir. Y sin embargo, resulta uno de los sujetos más apasionantes del siglo XX. Ahí se los dejo, el enorme señor Christopher Lee. ¿Qué me dicen?
Kast, el presidente de Chile, quiere bajar el presupuesto de la alimentación a los estudiantes menores de edad. ¿Por qué los conservadores son tan pro vida pero a la vez antiderechos de los niños? Porque a los niños no les importa el nacimiento. ¿Por qué? Porque una vez que el niño nace, la mujer ya no es libre. Eso no tiene nada que ver con los niños. No tiene nada que ver con los niños. Es simple y sencillamente imponer la convicción de que el papel de la mujer es la reproducción. Que toda esa idea de que las mujeres sean ingenieras y patinadoras en hielo y presidentas de la Comisión Europea y este tipo de zarandajas van en contra de las disposiciones de Dios, que Dios cuando echa a Adán y Eva del jardín del Edén, les dice a ella tiene que ser obediente. Y hombre, una señora que es tu jefa y te dice, no me gusta esto, tienes que volverlo a hacer, pues ya no es obediente, ¿no? Pues si tú le dices, no, ponte de rodillas y pídeme perdón, pues que suelte un sopapo. He tenido muchas jefas y siempre me he llevado bien con ellas. De hecho, actualmente trabajo con dos directoras, dos responsables de proyectos en mi trabajo de traducción y funciona, no tres, la vicepresidenta también ahora es chica. Llevo magníficamente con ellas. Pero bueno, no les interesan los niños. Los niños son un pretexto. ¿Por qué? Porque son monos, son bonitos. Pues si alguien te dice que están matando niños, uy, sientes muy feo. Están matando niños, están deteniendo embarazos de seres que todavía no son niños, que no sabes si van a llegar a ser niños. Pero al momento que se produce el nacimiento, la mujer queda comprometida. Pues es muy raro que una mujer entregue en adopción a un hijo recién nacido. Y las que lo han hecho te cuentan el dolor que representa. ¿Por qué? Porque hay una carga emocional que ha sido un valor de supervivencia para todas las especies. La unión de la madre con su hijo, con sus hijos, con sus cachorros, con sus productos, con sus bebés. Entonces, es eso. Los conservadores quieren a las mujeres sumisas. Los niños son la coartada. Comentaste que José Agustín te parecía pretencioso. ¿Alguna anécdota con él? Ni lo conocí. ¿Qué piensas en general de toda esa literatura de la onda? Y el único que me gustaba era Parménides, García Saldaña, fíjate. Y me gustaba sobre todo su poesía, la poesía de Parménides García Saldaña, siempre me pareció original, audaz e interesante. Y en aquel momento cuando lo leíamos, era maravilloso. Tiene un libro, tiene sus poemas, no me acuerdo cómo se llaman. Luego está Pasto Verde, que es su novela, y luego En la Ruta de la Onda, que es su ensayo sobre el rock, ¿no? Son las tres obras, luego se mató porque era tonto. Lo mataron los excesos. Pero el único que me pareció interesante de la literatura de la onda era Parménides García Saldaña. No sé, nunca conocí a José Agustín, no creo haber estado en la misma habitación que él. Mauricio, en tu opinión, ¿cuál fue la mejor década musical? No sé. Yo espero que esta, ¿no? La de 2020. Yo espero que esta. Me niego a hacer esos juegos. Ya te imaginarás por qué. ¿Cómo ve que la presidenta menciona que no vean TV Azteca? Porque sí, el control absoluto de los medios se va a acabar dando por amor o por conveniencia. Televisa y TV Azteca van a acabar siendo gobiernícolas. ¿Quieres apostar algo? Bueno, dice Jorge Luis Ramírez, ¿qué hora es? Es tardísimo. Estoy volviendo a ver tu video donde hablas de Rodrigo González y estoy de acuerdo contigo que el Tri y el Aragán destruyeron las canciones de Rodrigo. Sí, por supuesto. Gracias a Alejandro Ibáñez, que dice que hace todo lo que puede por divulgar los vídeos entre familiares y conocidos y colaborar con dinero cada tanto, menos de lo que debería. Lo que puedas, se agradece. No quiero generarle a nadie la idea de que tiene la obligación de apoyar al canal si no puede. Si puede y quiere, pues se agradece muchísimo, pero si no,
Me basta con que estén aquí y oigan y piensen. Y luego estén en desacuerdo conmigo, pero piensen. Dice Cipagra que somos una raza aria, románica, caucásica y amazigh. Sí, el otro día hice la reubicación de como los muestreos de sitios como MyHeritage o sitios de ADN, pues los muestreos son pequeñitos. Entonces, conforme que se incrementan los muestreos, tienes más claridad de tus orígenes genéticos, ¿no? Entonces, le pedí a MyHeritage que me hiciera otra reevaluación y acabé. No tengo la sesión iniciada aquí, pero acabé donde estaba yo. Soy fundamentalmente español, mexicano y indígena del sureste mexicano y de Centroamérica, ¿no? En las zonas donde está la gente de mis ancestros, pero tengo ahí italianos y marroquíes y de todo un poco. Lo que no tengo es de lo que la gente cree que es judío askenazi. Y ni quiero ni no quiero, simplemente no la tengo. Los cantantes de salsa cantan y bailan como los del Gran Combo. Ya, bailan. Pero una cosa es llevar un ritmo, que cuando tocas el güiro puedes bailar un poquito, y otra cosa es bailar, no sé, como baila Shakira o tipo de gente, ¿no? Bailes tremendísimos con exigencia física, muscular y de aliento enormes, que no, el cuerpo humano no está hecho para eso. Si para cantar tocando la batería, Paulina Villarreal tiene que ensayar corriendo en la cinta sin fin en el gimnasio mientras canta para controlar su respiración, no es fácil. Entonces, hay muchos de los que bailan y cantan en el estudio y luego cuando están en el escenario. Dios mío, lo que acabo yo de hacer. Bueno, esa es más o menos la idea. Bueno. Me preocupa que Pablo Iglesias esté teniendo tanta influencia en América Latina y a mí. Ya la tuvo con el socialismo del siglo XXI en lo que fue Bolivia, Ecuador y Venezuela. La influencia de ellos fue enorme. La tesis de Rejón fue escrita sobre la toma del poder en Bolivia, si mal no recuerdo. Correa, Evo Morales y Chávez fueron, no creación, pero de alguna manera influidos, asesorados e impulsados por la visión leninista de Pablo Iglesias, ¿no? Y ahora quiere volverlo a hacer en México porque va que su futuro en España es inexistente. Su partido está hecho jirones totales, ¿no? Y la gente huye del partido y el problema es que no va a ningún lado. Y ese voto ausente, ese abstencionismo electoral, es lo que va a ser el veneno para España, desafortunadamente. Opinión sobre la paradoja de Fermi. Ya lo he dicho. ¿Crees que es la respuesta de por qué no hemos encontrado vida extraterrestre? No hemos encontrado vida extraterrestre porque el universo es demasiado grande. No hay forma de saber dónde hay vida inteligente, ni hay forma de irla a visitar. La física te lo impide. Las distancias son demasiado grandes. ¿Cómo sabes dónde hay vida? Por telepatía. Vuelvo a repetir, las ondas de televisión, que son las que sí salen del planeta, a los 30, 80 años luz, están convertidas en ruido puro. Nadie que recibe esas ondas puede decir, ay, mira, si aquí está el Big Bang Theory, ¿no? No ocurre. Y además estamos dejando de emitir también esa televisión. ¿Cómo vas a saber que están allí y cómo vas a ir a verlos y para qué? No tiene ninguna lógica. La exigencia de energética es tan brutal, la exigencia de tiempo es tan enorme por las distancias implicadas, que aunque esté lleno de vida el universo, somos formas de vida que no vamos a conocer otras formas de vida en otros planetas. Punto. Porque la física es así.
Y eso es lo que no sabía Fermi. ¿Por qué? Porque Fermi era físico teórico de partículas. No sabía nada y en los comentarios de hoy algo hay al respecto. Bueno, ¿vas a ver los partidos del Mundial? Sí, algunos por lo menos. ¿Tu opinión sobre qué es un Mundial para ricos? Siempre ha sido un Mundial para ricos. El Mundial nunca ha sido para nosotros. Olvídalo. En Nueva York están investigando a la FIFA porque están haciendo la bolsa con las entradas. Todo es dinero. Todo es dinero. Desde que se terminó la Copa Jules Rimet y se implantó la Copa FIFA, eso es un negocio. No es más que un negocio. Es una cosa para ricos, pero es fútbol y por lo menos podemos verlo y disfrutarlo. ¿Qué opinas de cuando se le ha dado el Premio Nobel de Literatura a personajes que no son escritores o gente de letras como a Bertrand Russell, Churchill o Bob Dylan? A Bertrand Russell se le dio por su libro de cuentos. A Churchill por su historia, un libro de historia que escribió, o sea que sí es un escritor, y Bob Dylan, pocos poetas del tamaño de Bob Dylan. Yo habría preferido que se lo dieran a Leonard Cohen, sí, pero no son gente de letras, todos. Son gente de letras. Quizás no se profesionalizan en eso, no hacen solo eso, en el caso de Dylan sí, pero el caso de Bertrand Russell, él se le dio por sus cuentos, y si no has leído sus cuentos te pierdes una de las mejores partes de Bertrand Russell, fíjate. Te lo digo. Del Honduras Gate, no he podido. De Rocha Moya, no creo que tocarlo. ¿Cuál es tu papel favorito del señor Christopher Lee? El mío es el Conde Dooku de Star Wars, Saruman. Saruman es enormemente creíble y está interpretado por alguien que conoce los libros, ¿no? Bueno, se nos va el tiempo otra vez, yo lo sé, ya lo sé. Vamos a irnos tarde, pero voy a leer esto rápido. Bien. Vamos a hablar de Zapatero. y al hablar de Zapatero hay que hablar de varias cosas. Voy a empezar por lo obvio. Bien. Las leyes españolas dan al José Luis Rodríguez Zapatero la presunción de inocencia y nadie debería impugnar esa presunción de inocencia. Hasta este momento lo que hay es un auto de imputación. No hay nada más. No hay juicio, no hay sentencia y no es ni siquiera mínimamente honesto tratar el asunto como si fuera cosa juzgada y ya Zapatero es un corrupto. Es inocente como cualquier ciudadano hasta que se demuestre lo contrario en un tribunal, después de un proceso que se ajuste a las leyes. La justicia es lenta conforme más garantista es. Conforme más garantiza, o ofrece, consolida o sustenta las garantías de justicia y del derecho de los procesados, de víctimas y victimarios. Ahora, si José Luis Rodríguez Zapatero resultara culpable de un acto ilegal, debe ser sancionado como cualquier otro ciudadano. Y lo he dicho con respecto a otros miembros del Partido Socialista. Así lo establecen las leyes españolas desde la Constitución para abajo, y así lo establece el Código Ético del Partido Socialista Obrero Español, al cual pertenece José Luis Rodríguez Zapatero. Del mismo modo, si José Luis Rodríguez Zapatero resultara culpable de tráfico de influencias en los últimos años, ello no opaca su extraordinaria gestión al frente del gobierno entre 2004 y 2011. Es decir, una hipotética condena no es una condena al matrimonio igualitario, a la ley de igualdad, a la ley de violencia de género, la ley de memoria histórica, la ley de dependencia, la ley del aborto, la alianza de civilizaciones, ni mucho menos al trabajo realizado para derrotar a Euskadi Askatasuna, a ETA, a los terroristas, a los asesinos también de socialistas que fueron la banda terrorista ETA y que fue derrotada por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, evidentemente con la intervención de uno de los más grandes socialistas que han existido. En fin, todas esas medidas del gobierno de Zapatero han sido molestísimas para una derecha que todavía suspira por un franquismo al que idolatra. Y también fueron medidas que fueron muy molestas para la izquierda revolucionaria, que emprendió el movimiento del 15M
para forzar la caída del gobierno de Zapatero en 2011, regalándole a España 7 años de Mariano Rajoy, que se dice rápido, fue absolutamente desastroso tener a Mariano Rajoy durante 7 años y tener la corrupción del PP, que no es un corrupto en el PP, que no es un tipo que trabaja a espaldas del partido para enriquecerse, que los hay en todos los partidos, pillos hay en todos lados. No. Hubo una trama, muchas tramas, pero fundamentalmente una trama para repartir dinero ilegal, incluso a Mariano Rajoy, a un M. Rajoy que el juez de entonces nunca supo quién era, Manuel Rajoy, Misifus Rajoy, Martín Rajoy. ¿Cuándo se iba a imaginar a alguien que un señor del Partido Popular, un dirigente del Partido Popular, al que le daban sobres con dinero ilegal, fuera Mariano Rajoy? Era M. Rajoy nada más. Y fue por eso que el Partido Popular fue condenado como una organización criminal, cosa que no le ha pasado al PSOE. Bueno, una eventual condena en contra de José Luis Rodríguez Zapatero no quita que él, pese al odio de la derecha venezolana, fue intermediario. Y esto lo decía el opositor venezolano liberado gracias al expresidente Leocenis García, un hombre de derecha, pero que ha llegado a enfrentarse a los medios de comunicación españoles porque los está diciendo, denunciando Leocenis García que están siendo deshonestos. Aparte de liberar a Leocenis García, Leocenis en un tuit reciente informa cómo liberó a gente como John Goicoechea, Enrique Márquez, que fue candidato presidencial, el general Rodríguez Torres, Superlano, Rocío San Miguel, Enrique Márquez o Biagio Pilieri. Gente a la que se liberó gracias a las gestiones de José Luis Rodríguez Zapatero. Y no por una condena en contra de Zapatero, los vas a regresar a ellos a Venezuela para que purguen la condena que se le había ocurrido imponerles a la dictadura, ¿verdad? Y, sobre todo, una posible, eventual, que yo dudo que exista, pero que podría darse, declaración de culpabilidad de un juez contra José Luis Rodríguez Zapatero, no invalida para nada ni el gobierno, ni las acciones, ni los éxitos nacionales e internacionales, ni el mandato del Partido Socialista, ni de su secretario general y actual presidente de gobierno, Pedro Sánchez. Porque José Luis Rodríguez Zapatero nunca ha sido parte del gobierno del Partido Socialista con Pedro Sánchez, del gobierno de Pedro Sánchez como presidente de gobierno. Aparte de eso, la imputación tiene todo el aspecto de otro intento de ir sobre el entorno de Pedro Sánchez, porque han tratado de ir sobre él y no le han encontrado nada. Si hubieran encontrado alguna ilegalidad de Pedro Sánchez, estarían sobre él, no estarían sobre su esposa, sobre su hermano, sobre Zapatero, sobre su entorno. Entorno en el cual había gente que todo parece indicar que efectivamente estaba enriqueciéndose legítimamente, caso de Santos Cerdán, caso de Ábalos, que no los voy a defender. Espero que se les declare inocentes, reconozco su presunción de inocencia y si son culpables, ha sido el trabajo de atacar al entorno de Pedro Sánchez. La desesperación de la derecha es tal que los procesos judiciales emprendidos contra la esposa y el hermano de Pedro Sánchez concretamente, si usted le pregunta a cualquier estudioso independiente de la ley española, te dice que son esperpentos sin pies ni cabeza, que cualquier juez que no tuviera intereses partidistas habría desestimado. Ahora encima tenemos el dato de que el Department of Homeland Security, el Departamento de Seguridad Interna de los Estados Unidos, organismo Frankenstein creado a resultas de los atentados del 11 de septiembre, dio información a la justicia española en la investigación contra Zapatero. Esto solo subraya el hecho de que Donald Trump quiere acabar con el gobierno español para tener al frente de él, como presidente de gobierno, alguien más cercano a él, como Alberto Núñez Feijóo, secretario general del Partido Popular, y de su mano derecha a Santiago Abascal del partido nazi Vox. Trump, el narcisista por excelencia, se ha sentido enormemente humillado por la pequeña España, tanto en los términos del gasto en defensa al que forzó a la OTAN, como en la condena a la barbarie israelí y en el uso de las bases que Estados Unidos tiene en territorio español, pero que no tiene como territorio estadounidense, sino que se ajustan a lo que establecen los convenios que firmó Estados Unidos con España.
y España ha decidido impedirle usar sus bases para la inexplicable guerra emprendida contra Irán. Y la operación de Trump se produce en terreno fértil desde la derecha española y sus numerosísimos medios. Hice una lista el otro día: Negocios TV, Libertad Digital, ABC, El Mundo, El Español, La Razón, OK Diario, The Objective, El Confidencial, El Debate, Voz Populi, COPE, Es Radio, Antena 3, 13TV, Estado de Alarma, Telecinco, La Sexta, 20 Minutos, La Gaceta de la Iberosfera, El Independiente, El Catalán, 7NN, Telemadrid, Toro TV, Periodista Digital, El Liberal, Informa Radio y otros más. Son más de 28 medios que todos los días golpean al gobierno español y han generado una narrativa totalmente opuesta a la realidad de la gestión de gobierno del PSOE, de sus logros legislativos, de sus avances sociales, de su éxito económico, que ha convertido a España en el motor económico de Europa, además de un prestigio internacional y un liderazgo europeo que España nunca había tenido. Mira, sobrevivir a 7 años de esto, que es lo que ha hecho Pedro Sánchez, es notable. Como lo fue que Zapatero sobreviviera a 7 años bajo embates similares. La jerarquía católica sacaba a sus fieles a la calle una semana y otra también para tirar al gobierno por la ley del aborto. Y lo hacían los medios de la derecha, que por entonces eran menos numerosos, pero ya estaban bastante bien financiados. Yo cuento todo esto no para los españoles, sino quizás para moderar un poco la imagen y las conclusiones que puedan ya haberles llegado. Los españoles en su mayoría ya tendrán una conclusión propia a favor o en contra, ninguna de las cuales se sustenta más que en sus respectivas subjetividades. Yo no creo que Zapatero sea culpable, yo no lo creo tampoco. Yo creo que Zapatero es lo más corrupto del mundo, vale. Lo más que puedo decir, a mí me cuesta trabajo pensar que José Luis Rodríguez Zapatero sea un delincuente. Si así fuera, me resultaría enormemente decepcionante, pero no afectaría mis convicciones socialdemócratas. Porque decir que la corrupción de algún socialdemócrata disminuye a la socialdemocracia es como decir que la corrupción de cualquiera en una democracia disminuye a la democracia. Y no la disminuye. Pillos hay en todos lados y lo que tenemos que hacer es deshacernos de ella. Solo por terminar, lo único que sé que les ha parecido muy raro a todos los que ven esto es que se habla de tráfico de influencias, pero no se dice con qué persona se presionó, con qué persona se ejerció el tráfico de influencias. Si tú traficas influencias para que a alguien le den un contrato, pues la persona que da el contrato dices fulano de tal, se presionó a fulano y se hizo un tráfico de influencias. Y el auto del juez tiene todo menos las personas con las que supuestamente ejerció esto. Decía Leoncenis, y con esto termino, el venezolano: en España, desde donde salgo en este momento, tengo más amigos en el PP que en el PSOE, pero la verdad es que España está tomando un camino peligroso, lleno de irrespeto a las instituciones. Uno puede hacer de oposición, pero no apología del delito. Lo dice un opositor venezolano de derecha. Hace poco visité el diario El Debate, uno de los 28, y son más, solo enumeré 28 medios. Lamenté que Vieto, que me conoce y sabe que soy un perseguido político y practicante del diálogo, censurara la entrevista a la que él mismo me había invitado porque no le gustaron mis afirmaciones o no encajaban con su agenda. Eso no es periodismo ni política, es manipulación y una canallada. Si esto lo dicen los enemigos de Maduro, liberados por Zapatero, saque usted conclusiones. Dice Leoncenis: escribo esto como acto de protesta ante la política del PP hacia Venezuela, que considero absolutamente infantil. Un partido como el PP no puede permitirse eso. Ninguna democracia, y menos España, va a salir fortalecida con este tipo de actuaciones, como tampoco salió fortalecida Venezuela cuando inventaron toda una patraña contra Carlos Andrés Pérez con una partida secreta que jamás pudieron probar. No tengo más que decir sobre el tema. Por lo menos de momento, claro. Todos hablando bien de Christopher Lee. Gracias, Walter Sandoval, por el superchat. Como diría Verónica Castro, canto bailo, sí lo dijo, era una actriz, cantante y bailarina mexicana. Hay gente que dice cosas
Dice narrador K que su favorita de Christopher Lee es The Wicker Man, era la que más le gustaba a él, decía que era su mejor película. El grande, el maestro Lee, le encantaba a todo el mundo, ¿no? ¿Esto es un estreno en vivo o está viéndonos en el chat? No sé de qué hablas. Ahora Jaime Maussan tiene su propio canal de televisión, qué raro. El psicólogo Temach, no sé quién sea, man. Hasta Michael Jackson se quedaba sin aliento en algunos conciertos y Michael Jackson tenía una preparación física impresionante. ¿Piensas que Trump termine finalmente invadiendo Cuba? No, no creo. Creo que va a negociar. Oscar de León tocaba el bajo al mismo tiempo que bailaba y cantaba, pero ¿bailaba cómo? Yo vi a Oscar de León en los festivales del Caribe que se llevaban a cabo, mal no recuerdo, en Cozumel. 2 veces estuve con Celia Cruz y con Papo Luca, que es el que más me gusta, uno de los mejores pianistas del universo. Yo vi a Oscar de León bailar, no es bailar como baila Dua Lipa, ¿no? Es que en serio. Bueno, como esto se nos va a acabar, voy a otra vez no poder contar lo de Rusia, lo de vivir bajo la propaganda rusa, pero no me quiero saltar el cuéntame una canción y los comentarios. Así que vamos a hacer rapidísimamente la canción, y la canción que vamos a leer ahora es Dream On. Dream On es una canción que se publicó en el primer disco de Aerosmith en 1973, y es una de esas canciones que tienen una historia parecida. La productora le parecía que no venía muy al caso porque era como baladita y Aerosmith era más rompedor y eso era como muy suavecito. Entonces decían grito más, ¿no? Tyler decía grito más duro. Pero al final dijo, vamos a grabarla. Pero no la lanzaron como sencillo, lanzaron otra como sencillo, nadie hizo ni puto caso a ella. Cuando dijeron, bueno, vamos a sacar Dream On como sencillo, y cuando sacaron Dream On como sencillo, resultó que se fue hasta arriba de las listas de éxitos. Y de hecho, esta es la segunda edición del disco del primer álbum de Aerosmith, pero esta segunda edición ya dice, incluye Dream On. En la primera, esa era esta misma foto, pero la foto era pequeñita, ¿no? No la tengo aquí. Bueno. La canción es de Steve Perry. Es una power ballad, se conoce como una power ballad, pero no romántica, sino de carácter reflexivo sobre la gente, ¿no? Tyler decía en una entrevista de 2011 que su padre, que era un músico entrenado en la famosísima escuela de Juilliard, le inspiró al oírlo tocar, le inspiró los acordes de Dream On tocando música clásica. La composición estaba más o menos completada cuando tenía 14 años de edad Steve Tyler, pero dice Tyler que la terminó a los 16 o 17 años. Y me parece esto muy interesante porque hay mucha gente que ha debatido sobre, en este caso, porque es el caso que vivimos actualmente, The Warning, ¿cómo es posible que escribieran esas canciones a los 14 años? Pues sí, como Steve Tyler, como Paul McCartney, como otros muchos lo han hecho. No es cualquiera de nosotros que a los 14 años puede escribir Dream On o Dust to Dust. No puede ser. Pero hay gente que es capaz de hacerlo y son los músicos que disfrutamos enormemente, como es el caso de Aerosmith. Dice que nació la canción cuando tenía 17 o 18 años de edad, finalmente tuvo su forma 4 años antes de que Aerosmith siquiera existiera. Y decía Tyler que era esta cosita que él tocaba, pero nunca pensó que iba a ser una canción de las de verdad, ¿no? Simple y sencillamente es soñar.
Si ustedes quieren oír, yo sé que Steven Tyler ya ha perdido completamente la voz, se ha destrozado la garganta, mala técnica, si usted canta, técnica, pero ustedes quieren oír el mejor cover de la historia de Dream On, busquen esta versión de Postmodern Jukebox con la absolutamente impresionante cantante que es Morgan James, que para mí tiene una de las mejores voces del mundo en este momento, pero por mucho, y que hace con este grupo, con cuerdas y un solo de cello que es maravilloso, y el piano del líder de Postmodern Jukebox, hace un cover de Dream On que te pone los pelos de punta, te da carne de gallina en todo el cuerpo y te deja el pelo de la nuca así durante 2 días. Es lo más maravilloso, es de las más maravillosas cosas que yo he tenido el gusto de escuchar en toda mi vida. Es el cover que hace Morgan James de Dream On. Dream On significa sigue soñando, pero tiene otro significado que me parece importante para entender la canción. Cuando a alguien en inglés le dices Dream On, sí, síguete haciendo ilusiones, anda, tú sueña. Es bien denigrante, la idea es bastante denigrante, es sigue a eso, sigue fingiendo, anda, sigue soñando, total, tus sueños nunca van a salir. Y entonces esta visión denigrante me parece importante para la canción. No sé si está en la intención de Steve Tyler cuando la escribió. Cada vez que me miro al espejo, todas estas arrugas en mi rostro se hacen más visibles. Escribí eso a los 17 años. Exige imaginación. El pasado se fue. Pasó como del anochecer al amanecer. ¿No es así como funcionan las cosas? Todos tenemos que pagar nuestras deudas en la vida. Sí. Yo sé que nadie sabe de dónde viene o a dónde va. Sé que es el pecado de todos. Hay que perder para saber cómo ganar. Es una frase, probablemente la mejor frase de la canción. You've got to lose to know how to win. Hay que perder para saber cómo ganar. La mitad de mi vida está en las páginas de los libros. Vivir y aprender de los tontos y de los sabios. Esta es otra cosa que me parece a mí absolutamente maravillosa. De donde se aprende de los libros, se aprende de los sabios, pero también se aprende de los tontos. Por eso aclara, sabes que es verdad o todas esas cosas vuelven a ti. Y entonces involucra al espectador, al público, al oyente, diciéndole canta conmigo, canta por el año, canta por la risa y canta por las lágrimas. Canta conmigo, aunque sea solo por hoy, quizás mañana el buen Señor o el buen Dios decida llevarte. Así que disfruta la canción. Hoy, por lo que sea, canta, porque mañana original no es, pero es importante repetirlo a cada generación. Es lo mismo que en las canciones de Palacio, el cancionero de Palacio, tienes el hoy comamos y bebamos y cantemos y holguemos, que mañana ayunaremos, y que años después hubo quien interpretó como hoy comamos y bebamos y cantemos y folguemos, que mañana moriremos. Y el final es quizás, después de construir estos 3 versos, y luego tanto este coro, este precoro como el coro sigue soñando, se repiten un par de veces, pero me parece muy interesante cómo Steve Tyler deja el gancho hasta el final, como en un cuento donde todo lo que hemos contado carece de sentido hasta el giro final, esa vuelta de tuerca que hace que todo adquiera un sentido especial, y yo creo que lo consigue en el coro final. Sigue soñando, sueña hasta que el sueño se haga realidad. Es decir, esta idea de dream on, anda, síguete haciendo ilusiones, sí, síguete haciendo ilusiones hasta que las ilusiones se hagan realidad.
No es para nada extraño que esta canción sea un himno todavía y que haya tenido tantas versiones magníficas del propio grupo. Aerosmith la ha cantado con orquesta, la ha cantado en acústico, la ha cantado de todas las maneras posibles. Para mí sigue siendo la más grande canción, por supuesto, de Aerosmith. No soy especialmente fan del grupo, pero esto sigue teniendo un mensaje importante sobre vida, sobre aprendizaje, sobre aprovechar el momento y al mismo tiempo seguir soñando, porque a veces los sueños se hacen realidad. No diré que siempre, porque no lo sabemos, pero a veces los sueños se hacen realidad. Y podría ser mimo, más o menos fui actor, pero maestro, ¿cómo me gustaría que fuera presidente de México? Te voy a decir lo mismo que dijo Pancho Villa. Lo peor que le podría pasar a México es que un hombre sin preparación fuera su presidente. No. Cuando le decían que él quería ser presidente, y eso se lo dijo a Reed, y lo puedes leer en México Insurgente. Vamos, que le decía, lo mandaba a llamar a Reed. Pancho Villa decía, tráiganme al güerito ese que no cree que no quiero ser presidente de México. Y decía, acabo de aprender a leer, ¿yo qué me voy a estar con esa? Yo no estoy capacitado. Armo una guerra en 10 minutos. Yo no soy diplomático, yo no sirvo para la política. Admiro mucho, hay gente que quiero mucho y que vive en la política y de veras me deja helado, porque no entiendo cómo sonríen, ¿no? Dicen que la política y la diplomacia es el arte de decirle a alguien que se vaya a la mierda, que te dé las gracias o que te pida, oye, ¿por dónde voy? Que te pida indicaciones para llegar, ¿no? Yo no soy así, yo soy directo, como digo, por eso también me pegaban. Pero, bueno, así es esto. Que no se enteren a qué edad escribió Mozart su primera sinfonía, a los 4, ¿no? A los 6, por ahí. Viste que Sheinbaum dijo en la mañana que no vean TV Azteca, luego sale que dice que no es censura, que es solo una opinión. Claro que es solo una opinión, es la opinión de la primera mandataria del país. La opinión de un político no es la opinión de cualquiera. Mira, la opinión de un periodista que se pone frente a una cámara y echa rollo, que es mi caso, sea con 200 o 3,000 de público que ven más o menos cada 3,000-4,000 personas al final ven cada una de estas transmisiones, más los miles que ven los segmentos. O esté en la BBC de Londres, o esté en el New York Times. La responsabilidad es que tu opinión no es solo tu opinión como ciudadano, porque tiene una influencia, grande o pequeña, pero la tiene. Y entonces opinas manejando esa responsabilidad, ¿no? Dice Gente 21, tuve que ponerle pausa a Mauricio para ver a Morgan James y ahora tengo la piel de gallina. De verdad, yo suelo recomendar artistas, suelo recomendar cosas, pero como canciones en concreto, lo que hace Morgan James con Dream On, el final es para echarse a llorar. Me ha hecho llorar en numerosas ocasiones Morgan James, con esta y con otras cosas. Y sigo insistiendo en que tiene una voz que es probablemente la mejor del mundo. Bueno, vámonos a los comentarios y se nos va a hacer tarde, como siempre, y todo eso. Yo tengo trabajo para mañana. Lo primero que vamos a hacer la semana próxima es la propaganda rusa, lo prometo. Dicho lo cual, estos son los comentarios de la semana, mis respuestas a los comentarios y mis comentarios sobre los comentarios y las respuestas. Pueden ser los comentarios arbitrarios, por decirles de algún modo, y vamos a empezar rapidísimo con Lazar 574 que dice, como sugerencia de entrevistas, ¿por qué no un filósofo y uno de cada religión? Así haces una serie de entrevistas, no debates, sino entrevistas. Sería interesante escuchar 2 temas, religión y aborto. Mi respuesta. Cuando ellos me inviten a la Facultad de Filosofía, a la iglesia, a la sinagoga, a los templos de cada una de sus religiones, lo hablamos. Con todo gusto. Pues como que dicen a mí, ¿por qué no invitas a tal? Que me inviten ellos a mí primero.
Alger Durel Flores, Alger, no sé cómo se pronuncia, lo siento, dónde lleva el acento. Saludos, tendré información sobre el libro Eugenia, esbozo novelesco de costumbres futuras del doctor Eduardo Ursáiz, escrita en 1919, considerada la primera obra de ciencia ficción mexicana. Dije no. Curiosamente no tengo información de eso. Tengo información de la primera obra de ciencia ficción mexicana, porque como decía, durante un tiempo me dediqué a la historia de la ciencia ficción y, entre otras cosas, la primera obra de ciencia ficción mexicana es Sisigias y cuadraturas lunares ajustadas al meridiano de Mérida de Yucatán por un antítona o habitador de la luna, escrita por Manuel Antonio de Rivas, un fraile, en 1775. Este, si mal no recuerdo, es un descubrimiento además de Héctor Chavarría, que descubrió esta novela de ciencia ficción de Manuel Antonio de Rivas de 1775. Y ya no se me olvidó comentarlo allí, pero lo tengo aquí. En 1914, Amado Nervo escribió el primer poema de ciencia ficción mexicano, Calpa, razón por el cual durante un tiempo tuvimos en México el premio Calpa, que yo organicé, y que se refiere a un periodo de tiempo larguísimo en el calendario indostano, si mal no recuerdo. Y dice: en todas las eternidades que a nuestro mundo precedieron, ¿cómo negar que ya existieron planetas con humanidades? Y hubo Homeros que describieron las primeras heroicidades, y hubo Shakespeares que ahondar supieron del alma en las profundidades. Serpiente que muerdes tu cola, inflexible círculo, bola negra que gira sin cesar, refrán monótono del mismo canto, marea del abismo, sois cuento de nunca acabar. Amado Nervo, enero 20 de 1914, primer poema de ciencia ficción, anterior por supuesto a la Eugenia de Eduardo Ursáiz, que de todos modos es fantástica y se las recomiendo. Isaacs N71, quizás le llaman época de oro, dice la época de oro del cine mexicano, por películas como Los Olvidados, Ánimas Trujano, María Candelaria, Distinto Amanecer, Pueblerina, Macario y otras tantas que sí compitieron en certámenes de cine, pero compitieron, da igual, ¿no? Pero digo, no es que el problema es Los Olvidados son de Buñuel, de un director español. Ánimas Trujano es de los años 60, mucho después de la falsedad de oro, que termina en los años 50. María Candelaria es un bodrio rural, Macario tampoco es de la edad de oro, es de los años 60 y así. Es decir, yo no estoy diciendo que todo el cine mexicano sea malo, estoy diciendo que la edad de oro es un embuste, no existe. Me dice María Azucena García Morales, dígame por qué haría daño la comida saludable. Yo no sé si dije eso exactamente, pero yo hablaba de Chayamichán. Y digo, mira, ¿cómo sabes que una comida recomendada por Michan es saludable? Él proponía beberse la propia orina, que no es saludable. Y voy a contar una anécdota horrorosa. A mí me molestaba mucho que en la radio de Televisa, Chayamichán tuviera un espacio, tuviera un programa. Decía lo que se le ocurría y cobraba. Pero en Televisa Radio, allí en Tlalpan, había un comedor para los empleados. Y yo era un empleado más. Y entonces a veces llegábamos temprano y comíamos allí. Y tenías un menú muy decente y unos vasitos de plástico donde te podías servir aguas frescas, la mía de tamarindo, y comías y bebías muy rico y luego te ibas ya a hacer tu programa de radio. Lo hacíamos con frecuencia Mario Méndez Acostillo, hasta el día que estalló el escándalo de que Chayamichán llegaba, tomaba su charolita con su comida, sacaba su vasito, se iba al baño, orinaba en el vaso, se lo llevaba, se lo bebía con su comida en la mesa donde estábamos todos los demás empleados comiendo. Tuvieron que tirar todos los vasos de allí y decirle a Chayamichán que en lo sucesivo se abstuviera de mearse en los vasos de todos los empleados de Televisa Radio. O sea, really, Willy. Indalecio Campos, 1662, no señor,
Hablas de Fermi como si hubiera sido filósofo. Está bien si no lo apoyas, solo que tiene más crédito del que le otorgas. Yo respondí, Fermi era físico nuclear, tan extraordinario que le dieron el Nobel por eso. Hombre, no lo anoté, pero es que él predijo el neutrino. Pero ello no lo facultaba en modo alguno para hacer las especulaciones sobre la vida en el universo. Eran especulaciones filosóficas sin bases. La gente le hace caso a Fermi porque era premio Nobel, pero su delirio extraterrestre no es distinto del de Kary Mullis, que ganó el Nobel, pero decía que hablaba con los extraterrestres, o la chifladura homeopática de Montagnier, que también fue Nobel. Quédate con lo que aportó Fermi, pues. Y entonces me contesta, muy enojado, Indalecio. A diferencia de quienes mencionas, Fermi se basó en modelos matemáticos y por ahí le atribuyes a él las conclusiones a las que otros chiflados llegaron citándolo. Igual me equivoco. Te equivocas. Falso. No hizo ningún modelo matemático. La historia es esta. En una conversación de sobremesa en Los Álamos, donde estaban haciendo una bomba atómica, si no estás enterado, Fermi se preguntó por qué no estaban aquí los extraterrestres, los aliens. Y en una servilleta hizo una serie de suposiciones sobre la probabilidad que él creía viable de que hubiera planetas similares a la Tierra. La probabilidad de que se diera la vida, la probabilidad de la vida inteligente, que todo eso no tenía ninguna, se la fue imaginando, se la fue inventando. Y la probabilidad de que una vida inteligente tuviera una tecnología lo suficientemente avanzada como para venir a estrellarse en la Tierra. Que hoy sabemos que ninguna tecnología puede avanzar lo suficiente para eso. Y con base en todas esas especulaciones, sin más bases que su imaginación, decidió que los setes tenían que habernos visitado un montón de veces y se preguntó por qué no están por aquí. La idea ha sido criticada muchas veces porque tiene el mismo problema de la ecuación de Drake. Está proponiéndole probabilidades discretas, números fijos, a números totalmente desconocidos, que les encanta a los filósofos, a los transhumanistas, a los sociólogos y demás, pero no es una proposición seria la de Fermi, en serio. Bueno, Jordi García, el tema de Zapatero es un punto negro de la socialdemocracia, y ya respondí que no. Una acusación de un grupo fascista es un punto a favor. Si llegan a condenarlo en firme es un punto negativo para Zapatero, no para mí, ni para el PSOE, ni para la socialdemocracia en general. No veo por qué. Jox San Gómez. Hola, don Mauricio. La idea entonces que podemos extraer es que el ser humano podía haber empezado a ser científico desde la época de Grecia clásica y helenística. No dice por lo de Demócrito, no tenía razón. O más bien que todas las personas que querían conocer el mundo que los rodeaba en realidad debieron haber dejado esas preguntas de lado y dedicarse a estudiar exclusivamente matemáticas, que era el único campo que daba conocimiento verdadero, cosa que no dije yo en ningún momento, pero le digo, no, mira. Yo me imagino algo distinto y mucho más razonable. Por ejemplo, había una discusión sobre el tamaño de la Tierra. Eratóstenes diseñó una forma experimental o semi-experimental de calcular la circunferencia del planeta. La puedes encontrar en cualquier libro de historia de la ciencia. Y con sus cálculos acertó en números bastante cercanos, 5.000 kilómetros por ahí de diferencia, a la verdadera circunferencia de la Tierra. Los griegos del siglo IV podrían haber dicho, mira, un magnífico sistema. No importan las opiniones, no importan los argumentos lógicos, no importa la retórica. Cualquiera puede replicar lo que hizo Eratóstenes, verificarlo y comprobar si es cierto o no. Y replicar, verificar y comprobar lo que diga otro. Determinar si es cierto o no una proposición a través de la aplicación de ese método de comprobar, de verificar independientemente de las cosas. ¿A qué otra cosa podemos aplicarle este maravilloso sistema? Y esos griegos habrían empezado a ver y decir, mira, por ejemplo, ¿por qué caen perpendicular las cosas a la Tierra? ¿Por qué no caen de ladito? Hasta ahí Newton se lo planteó. Podría ser, ¿habrá alguna fuerza extraña? Uy, ¿será Zeus? No, vamos a buscar una fuerza que podamos medir física. ¿Qué velocidad tiene eso? Sí lo podemos medir la velocidad. Oye, que es que Aristóteles dice que las cosas 10 veces más pesadas caen 10 veces más rápido. Mira, vamos a verificar lo que dice Aristóteles y hagamos el experimento que años después hizo Galileo con una pendiente inclinada. En vez de hacer eso, Grecia y luego Occidente en su conjunto
Dijeron, ay, qué curioso lo de Eratóstenes. No, sí, qué chistoso. Bueno, sigamos con nuestra filosofía. Oye, nuestra filosofía la va a adoptar ahora además la Iglesia Católica y con eso ya no vamos a poder avanzar nada en 2000 años. ¿Hay algún argumento cojonudo contra el cálculo de Eratóstenes? Colón dice que es falso por sus italianos cojones y así emprendió el viaje a las Indias. Porque filosóficamente tenía un argumento en contra del cálculo de Eratóstenes que otros decían, no, es que las matemáticas parecen indicar que es cierto. O sea, si alguien en Grecia hubiera hecho eso que digo yo cuando Eratóstenes calculó la circunferencia de la Tierra, podríamos haber tenido la ciencia en el 400 antes de la era común y no en el 1600 de la era común. Y seguimos. John Dalton leía a Demócrito, me encantó. Sergio Alduenda. Digo, mira, buen invento, pero no. ¿Por qué es un invento? Estoy acusándolo de decir un invento. Porque no tenemos ningún libro de Demócrito. Todo lo que escribió Demócrito se perdió. Tenemos narraciones sobre lo que escribió Demócrito, como en el caso de la primera obra sobre seres en la luna. Quizás conoció la palabra átomo por la educación de la época, la educación clásica que tenían los estudiantes en las universidades. Pero por suerte Dalton usó la ciencia y no la filosofía para hacer sus cálculos. Y seguimos. Sí, elegí muchísimos ahora. Bueno, César Ocampo dice, ¿será verdad que tiene una publicidad excelente el gobierno mexicano? Dice, yo veo a la mayoría de noticieros, grupos en redes sociales, etcétera, tirarle con todo a las decisiones de gobierno. Esto contrasta completamente tu hipótesis. Quiere decir que refuta mi hipótesis. Contrastar es otra cosa. Yo sí, pero en Europa nadie repite lo que dicen los medios mexicanos. La imagen que tiene Sheinbaum en Europa es excelente, feminista, progresista, comprometida con los pobres, tiene la comedia completa. En la época de Demócrito, dice, pensar en el átomo ya era un avance. ¿Por qué lo dices? VP 19-78. ¿Pensar en la subdivisión infinita de la materia no era un avance? O sea, Aristóteles era un retrasado porque Aristóteles argumentaba la continuidad infinita de la materia. Explícame. Porque había dos posibilidades y sin ningún dato, sin ninguna base, sin la más mínima experiencia o conocimiento, a base de argumentos y ocurrencias, unos se pusieron de un lado y otros de otro. ¿Con qué bases en esos momentos llamas a unos avanzados y otros atrasados? No me contestó. Bueno, sí me contestó otra cosa. Josor99 estaba, pero verdaderamente luchando por el Elton. ¿Realmente considera que no existió ninguna provocación por parte de Ucrania? Es necesario analizar el contexto histórico y geopolítico completo de forma objetiva. Al parecer le gusta ignorar información que no le conviene. Lo cual es decir, dice que ignora información, pero no dice cuál. La clásica acusación del que no tiene argumentos, pero viene a denigrarlo a uno. Mi respuesta, ninguna provocación, absolutamente. Lo que hizo Ucrania fue deshacerse de un presidente traidor que en lugar de firmar la alianza con la Unión Europea, a lo que se había comprometido en su campaña electoral, se puso del lado de Putin, decidió que no firmaba con ellos y firmaba con la Organización de Países de Oriente de Putin. Y la gente dijo, nos has traicionado, quedas relevado de tus deberes como presidente, y ese señor Yanukovych hoy vive en Moscú como príncipe, todo ello pagado por Putin. No fue una provocación de Ucrania, fue la defensa propia de un país. Y entonces vino, es que estuviste esto del Elton, Josor 99, al incluir a la OTAN en su constitución, permitir que Estados Unidos armara su frontera y abandonar la diplomacia de Minsk, Ucrania, un Estado lastrado por una profunda corrupción estructural y liderado por un presidente cómico sin experiencia geopolítica, eso dices tú, cruzó la línea roja existencial de Rusia, provocando una respuesta militar inevitable, al convertirse en una amenaza armada de Occidente en su patio trasero. Ucrania era el patio trasero de Rusia y Rusia tiene todo el derecho a hacer lo que quiera, como Estados Unidos con México, ¿no? Estos son los hechos, no lo apruebo, pero jugaron con fuego. No, mira. Estados Unidos armó a Ucrania
porque era su obligación, de acuerdo al memorándum de Budapest de 1994, mediante el cual Ucrania le entregó sus armas nucleares a Rusia a cambio de garantías para su integridad territorial, es decir, las fronteras que había en 2014. Y ese memorándum lo firmaron Estados Unidos, Rusia y Ucrania. Estados Unidos se comprometió a garantizar la integridad territorial de Ucrania y por eso no solo la armó, debería estarla armando y está traicionando ese memorándum Donald Trump. Parece olvidar que los acuerdos de Minsk, que Rusia no respetó en cuanto a las elecciones de Donetsk y Luhansk, son producto del ataque ruso en Donetsk y Luhansk en febrero de 2014 a raíz de la expulsión de Yanukovych y la ocupación de Crimea, por cierto. Putin atacó a Ucrania porque se sacudió al traidor Yanukovych y por sus afanes imperialistas. Zelensky no era presidente cuando se hizo Minsk. Su anterior trabajo no tiene relevancia alguna. Lo de la amenaza a Rusia es otro mito que tontos como tú, sin nombre ni cara ni valentía alguna, repiten, ocultando que Letonia y Estonia son dos países de la OTAN con frontera con Rusia y a la misma distancia de Moscú que Ucrania. En Estonia hay dos bases de la OTAN desde 2004 y allí Putin no lloró, no dijo, ¡ay, me está amenazando la OTAN con sus bases en Estonia! En Ucrania nunca hubo bases de la OTAN. Repiten mentiras como anónimos para defender a un miserable criminal de guerra, sabiendo que mientras teclean, él está atacando blancos civiles en Ucrania y están muriendo ciudadanos en Ucrania. Son ustedes despojos humanos. EMAC 7760 dice, si lo hace el gobierno respecto a la independencia de Europa con los nuevos sistemas de pago y con los sistemas de pago y con todas las acciones que se están llevando a cabo en Europa para desconectarse de Estados Unidos, EMAC X7760, no, otro anonimazo. Dice, si lo hace el gobierno, lo más probable es que fracase. ¿Por qué? Porque yo soy liberalote y todo lo que hace el gobierno fracasa, salvo la sanidad pública a la que yo acudo cada vez que puedo. La mejor opción es apoyar lo que sí funciona, el software desarrollado por comunidades. Ha funcionado bastante mal, debo decirte. Se debería ayudar a financiar proyectos comunitarios como LibreOffice, Jitsi, RPython, entre otros muchos, además proyectos que desarrollan la IA. En fin. Y como el sistema de pagos yo sé que es una alianza de bancos privados europeos, le digo, entiendo que no sabes cómo se está haciendo todo esto que está haciendo la Unión Europea, pero por si las dudas te quejas. Y si lo estuviera haciendo, y si creyeras tú creías que lo estaba haciendo el gobierno, mal. Si creyeras que lo estaba haciendo solo la iniciativa privada, dirías, claro, lo está haciendo la iniciativa privada, el mercado maldito que va a joderlo todo porque no tiene control del gobierno. A ustedes lo que les gusta es llorar. Gabriela Burquette, esta me encantó. Dice, porque estos son los ataques así como... está defendiendo a Sadhguru. Pienso que a cierta edad, no dice a cuál, una persona ya es capaz de entender dónde está parada, estoy sentado, y que si quiere escuchar a un gurú y seguir sus consejos es su problema. Incluso si le compra los productos que vende, nadie los obliga. Lo que sí me parece de bajo nivel es hacer vídeos para hablar de tal o cual. Hombre, sí, que hacer vídeos para hablar de nada. Es como vivirlo como la chismosa del barrio, hablando de los demás, pero en este caso con otro nivel intelectual. Me interesa, me llama la atención cuando sí tratan de ser sutiles y son tan sutiles como una motoconformadora. Yo le digo, bueno, si eso piensas, no deberías temer a información adicional que te sirva para normar tu criterio. Pero me gusta que critiques al Sadhguru por su bajo nivel al hacer vídeos para hablar de tal o cual y decir, solo en su canal en español, bobadas como meditación guiada para la salud o echar rollo sobre la inteligencia artificial sin tener idea de qué es. Vas avanzando, Gabriela. Gracias por reconocer además que tengo un nivel intelectual superior al del Sadhguru y también moral porque no soy ultranacionalista, fascista como él, pero es muy fácil tener un nivel intelectual superior al de él. Casi cualquiera lo tiene. Y dice TCB Puebla, ¿es cierto que las mujeres adoptaron los tacones cuando los hombres dejaron de utilizarlos hace siglos? Miren, me hacen cada pregunta que lo raro es que tengo la respuesta. No exactamente. Los tacones altos
los inventaron los persas para afianzarse mejor en el estribo. ¿Sí? Tienes el estribo y tenías una forma de enganchar, con el tacón largo y la suela. Los hombres franceses adoptaron como moda estos tacones altos que le dieron a los persas a principios de los años 1600, a principios del siglo XVII. Y hacia mediados del siglo XVII las mujeres empezaron a usar los tacones porque les parecían bien guapetones. Los hombres dejaron de usarlos en Francia hasta la Revolución, en 1789, cuando resultaban difíciles para moverse con la agilidad que requería una revolución o huir de la revolución, y las mujeres siguieron utilizándolos, por lo que a partir de entonces, fines del 18, se feminizaron más o menos. Pero cuidado, botas como las vaqueras siguen siendo de tacón alto y siguen sirviendo para afianzarse en el escribo. Y es que una vez yo hice la historia del calzado para revista de revistas. Entonces a veces sé de cosas que es raro que sepa. Marcos Guzmán. Si es por Jesús G. Maestro, no sé si lo que dije fue... Pienso que él nunca dio esa solución. Sí, de lo de la democracia, dijo que la democracia no viene para nada. Y yo preguntaba qué vendría, ¿no? Él nunca dio una solución de lo porvenir, sino que señala cómo gracias al mercado, la democracia quedó subordinada al poder económico. Es decir, estaba la democracia, pero luego llegó el mercado y la subordinó. No, pero el mercado estaba antes. A ver. Subordinada al poder económico, dejando el proceso democrático como un mero simulacro al cual cada vez más personas les importa una mierda el sentimiento de que el sistema actual no resuelve nada. Mira, si es el caso, no lo sé, no lo he leído, pero si es el caso, entonces es tonto y no es insulto, es descripción. El sistema actual no es perfecto, por supuesto, pero ha resuelto mucho, permitiendo, entre otras cosas, que un profe de literatura le eche mierda a la democracia mientras vive de ella. Come por ella dando clases en universidades públicas que no existirían sin la democracia. Tiene sanidad gratuita gracias a la democracia que ha elegido gobiernos socialistas y a políticos como Ernest Lluch, pese al enfrentamiento con la derecha. Pero ganó las elecciones. Puede difundir sus patrañas usando una tecnología que es fruto de la democracia. Y puede echarle mierda a la democracia sin temor a que nadie le rompa la cara como en las dictaduras, porque en una democracia eso se puede hacer y no te pasa nada. Si es el caso, el postureo es absolutamente colosal. Y ahora finalmente, miren que tenemos candidatos, pero este es nuestro premio Elton de esta semana. David Torres, JZ7ZD, dice: es contradictorio decir que Dios esperó 298,000 años antes de mandar a salvar a la humanidad. No sé por qué 298,000 años, supongo que porque es más o menos cuando aparece el ser humano, sí. Con los creyentes no creemos en todos esos miles de años que dicen los ateos. Y es cierto, los creyentes de la literalidad bíblica no creen en estos miles de años. El ser humano tiene 300,000 años. Entonces mi respuesta es pregunta, no me ha respondido. ¿Cuántos años aceptan entonces de la presunta llegada ¿Cuántos años aceptan antes de la presunta llegada de Cristo? ¿Cuántos años de historia humana hay antes? ¿6,000? Pues de todos modos tu Dios esperó 4,000. Y hay 4,000 años de seres humanos que vivieron sin la salvación. Qué mala onda, Muchos me contestaron más o menos lo mismo. La mayoría de ellos, gente que no tiene un empleado, no ha tenido un empleado en su vida, no paga un salario, pero hay que defender a la derecha si eres pobre por si algún día eres rico, ¿no? Y dice TBS Puebla: imperiosa la necesidad de subir los salarios. Mi duda es cómo apoyar a los medianos empresarios que no son ricos para poder pagar mejor a sus empleados sin que se vea tan impactada la salud financiera de la pyme, pequeña y mediana empresa. La subida del salario mínimo debe venir acompañada de políticas fiscales, por ejemplo, para ayudar a las empresas, no a los empresarios millonarios. No. Mira, esto es muy simple. Cuando tu pyme, pequeña y mediana empresa, hace su plan de negocio, porque toda empresa hace su plan de negocios y hace sus cálculos, cuánto voy a gastar, cuánto voy a pagar, cuánto voy a cobrar, y más o menos el fin del mes como es cacao. Al hacer ese plan de negocios, hacerlo a partir de salarios dignos.
No de pagar el sueldo más bajo posible, porque claro, compro café, ay, pero el café no lo puedo bajar de precio. Luego tengo que pagar el agua y el agua no la puedo bajar de precio. Tengo que pagar la electricidad, que no la puedo bajar de precio. Tengo que comprar azúcar, estoy poniendo un café, ¿eh? Y esa no la puedo bajar de precio. Tengo que comprar lavavajillas y la vajilla, y esos no los puedo bajar de precio. Y tengo que contratar a 2 tipos a los que les puedo pagar lo menos posible. Que es como les enseñan que se haga para que su riqueza se construya sobre la penuria de sus trabajadores. Esto es muy simple. Si tu plan de negocios se va a los sueldos más bajos, no deberías tener empleados. Si tu negocio no da para pagar sueldos dignos, no deberías tener empleados. Si desde el principio dices, voy a poner un restaurante y tengo tanto de consumibles y tanto de gastos fijos y tanto de esto y tanto de otro, y en salarios voy a pagarle buenos salarios a las tantas personas que necesito para atender a mis clientes, y desde el principio te pones buenos salarios, va a funcionar. Yo conozco un gran hostelero aquí en Asturias. Se ha jubilado y sigue al tanto de su restaurante todos los días. Sus camareros trabajan 8 horas. Tienen sueldos magníficos. ¿Sabes cuánta gente se va de allí? Nadie. Ni cocineros, ni camareros, nadie. Si alguna vez tienen que hacer horas extras, las paga rigurosamente. La mayor parte de la hostelería española no lo hace. Y obligar a la gente a trabajar horas extras, como los empleados de Pablo Iglesias, sin pagarles las horas extras, y tiene sueldos bajísimos. Pero se puede. ¿Por qué? Yo lo sé, porque el Rubio lo hace. He estado comiendo con él y hablando del tema. Entonces, si tu modelo de negocios no permite trabajar sueldos dignos, no tengas empleados. Punto y final. Y con esto, y muy poquitito más, ¿tenía otro? No. Lo tenía bien blanco para engañarme a mí mismo. Con esto terminamos el día de hoy, que ha sido lo que ha sido, y es tardísimo. Morgan James, la piel de gallina. Sí, señor. Carolina Infante, ¿qué opinión tienes sobre la novela corta mexicana Aura de Carlos Fuentes? No la recuerdo. Lo siento. ¿Cuándo es prudente terminar una relación? El amor lo vence todo y lo perdona todo. El amor puede vencerlo todo, puede perdonarlo todo o puede no. Cada caso es distinto. Las reglas generales sobre cualquier cosa del corazón humano y de la subjetividad, de las emociones y las sensaciones humanas, es un cuento. Tú puedes apoyarte en experiencias de otros, ¿no? Pero la tuya es distinta y la de tu pareja es distinta. Una relación debe acabarse cuando los dos sienten que no va para ningún lado y que vamos a estar mejor solos que acompañados. Así de simple. No, es que no te puedo responder a eso, ¿no? Hay relaciones que salen adelante después de momentos horrorosos. Y hay relaciones que no aguantan nada. Y ni una es mejor que una no es mejor que la otra, simplemente son distintas. Así que I'm sorry. ¿Habría sido buen amigo de Christopher Lee? No, me habría apabullado. Cuando he estado con gente así como muy importante, o me apabulla o acaban cayéndome mal por payasos, ¿no? No, pero Christopher Lee no era de esos, eso sí lo sé. Digo, lo pienso por relaciones. Por ejemplo, con Paul Kurtz tenía yo una relación excelente, y un filósofo, pero un filósofo inteligente, que hacía cosas, no hacía solo filosofía. Pero con Bunge o con Stallman tuve mis diferencias, porque eran demasiado superficiales, ¿no? Pero, no sé, me habría gustado conocer a Christopher Lee sin duda alguna, porque es un tipo de una cultura sobre todo extraordinaria. ¿Qué consejo le darías a un artista o periodista emergente que trabaje? Trabajo duro. Si eres artista, si eres pintor, ve pinturas y pinta. Si eres escritor, lee libros y pinta. Y escribe. Si eres actor, ve teatro, ve cine y actúa. Si eres bailarín, ve baile y baila. Así. Bebe de lo que han hecho otros y desarrolla tus propias habilidades.
Dice Alejandro Ibáñez, según la IA de Google, la diferencia entre el diámetro calculado por Eratóstenes y el diámetro real es de apenas 80 a 160 kilómetros. Mérito para Eratóstenes para haberlo hecho hace más de 2000 años. Sí, pero lo hizo sobre bases sólidas. No cuento, otro día cuento cómo lo hizo Eratóstenes, pero Dios, si los griegos hubieran dicho, mira qué buena idea, vamos a seguirlo haciendo, wow. Qué barbaridad estás diciendo, Miguel Herrera. Demócrito hizo una aproximación a lo que hoy conocemos como física teórica. No, no, la física teórica se hace con matemáticas. Estás diciendo, así hizo Galileo la primera ley de Newton. No, Galileo no hizo la primera ley de Newton. Galileo hizo observaciones, Newton hizo cálculos. Para poder explicar la trayectoria de los planetas, tuvo que inventar el cálculo diferencial integral. Por favor, ¿cómo puedes comparar eso con Demócrito? Es que es alucinante. No, Einstein viajando en un rayo de luz, no. Einstein hizo un experimento mental y luego hizo las matemáticas para ver qué pasaba con ese experimento mental. Las matemáticas. ¿Cómo puedes comparar eso con...? Pues como Aristóteles dice que la materia es infinitamente divisible, pues yo digo que no. Llega un momento en que ya no la puedes partir más, y además esas esferitas, eso que no puedes partir, si es picudo es amargo, y si es redondito es dulce. Y eso es física teórica, no me jodas. En serio, está bien que adoren a sus filósofos, pero aprendan a ser críticos con ellos. ¿Quién es el mejor ateo con ancestros oaxaqueños en Asturias? Pues no lo sé. Debe ser alguien muy simpático, lo quiero conocer. ¿Conoce al Temach? No, no conozco al Temach, no sé qué es el Temach. Phil Collins y Iron Maiden van a ingresar al Salón de la Fama, pero ninguno va a estar presente. Iron Maiden no sé por qué, Phil Collins pues, está muy mal. El otro día se sentó ante una batería y no tocó. Es un hombre que está, su salud está enormemente mal. Bueno, con esto termino yo este día que ha sido pletórico en cosas que hacer. Y sin embargo dejamos fuera dos cosas que llevo semanas dejando fuera. Es culpa de ustedes. No, no es cierto. Es culpa mía. Soy absolutamente desordenado y desorganizado. Nos vemos la próxima semana. Aquí nos vemos ahora sí el miércoles pienso sacar el video de la ONU. La próxima semana estaremos aquí el jueves a las 7 de la noche. Y de aquí entonces, apóyennos si pueden, por favor. El canal necesita a toda la gente que tiene, a toda la gente que lo pueda apoyar. Y, mientras tanto, pues ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos.